Bienvenidas, bienvenides al episodio número 48 de su podcast Psicoterapia para Llevar. Y además estamos en el gran final de temporada. Este es un episodio que va a tener parte 1 y parte 2. Entonces estén atentos para la segunda parte, que es el gran final. Y por supuesto, estoy aquí con mis compañeros para hablar de este tema hermoso. Primero, Juano. ¡Holi! ¿Cómo están? Oigan, estoy... aparte, ¿sabes qué? En metanfetaminas. En metanfetaminas, güey, casi en ácidos. No, pero ¿sabes qué? Que este tema le traía un chorro de ganas desde hace un chorro de tiempo. Y decíamos, vamos a hablar de heridas, pero este tema está saliendo, y tenemos que hablar también de cosas que estén contextualizadas, ¿no? Pero estoy muy emocionado por este tema. Así que por fin vamos a satisfacer su curiosidad. Ándale. Y por supuesto está aquí con nosotros Levetzo. Hola, pues oigan, ya ahorita que anunciaste que era el gran final de temporada, dije no se nos asusten, esto tiene 2 partes, porque no sé si han visto que la gente de repente paniquea, ¿no? Ahorita nos atrasamos un miércoles en sacar episodio por temas de salud y anexas, ¿no? De nuestro bonito productor, que además fue cumpleaños de Juano y de JP. Sí. Entonces anduvimos ahí como un poco vertiginosos nuestros días, nuestras semanas, y la gente paniqueó durísimo como ¿dónde está el episodio? Ahorita ya calmen, o sea, va a haber estos 2 episodios, vamos a irnos a descansar un ratito y luego vendrá la siguiente temporada. Todo bien, todo en orden, ¿no? Sí. Y además, hoy es Día del Psicólogo. Hoy es Día del Psicólogo. Entonces, felicidades, mis queridísimos colegas. Ay, sí. Amo mucho formar parte de esta tribu. Sí, llamamos a todos los colegas que nos escuchan también, porque bueno, obviamente este episodio sale el miércoles, pero le estamos grabando el sábado 20 de mayo, que es Día del Psicólogo y el Psicoterapeuta, así que pues muchas felicidades a todos los colegas que nos escuchan y un agradecimiento muy especial a quienes nos comparten con sus pacientes, ¿no? Que de repente para explicarles algún tema o ilustrarles algo que ocurre en consultorio, usan psicoterapia para llevar. Claro. Oye, que por cierto les iba a contar que me va a tocar dar un intensivo, o sea, una clase de fin de semana en Veracruz en agosto, pero ¡ay, qué cool! Está súper cool, súper padre. Pero me decía uno de los alumnos con el que tengo contacto por Twitter, justamente, Joel, que todos lo conocemos, que todos, o sea, como que todo el grupo nos escucha. O sea, como que todo ese grupo de maestría en psicoterapia que está en tu lista nos escucha. Sí, justo el otro día una paciente me decía, es que sale el episodio y, o sea, mis amigas y yo nos vemos en el café, ya sabes, al siguiente día o a los 2 días de, ¿ya lo escuchaste? Oh, wow. Y discuten el episodio, güey. ¡Qué padre! Lo hablan, lo platican y sacan sus conclusiones y se dicen sus netas y yo así de... ¡oh, wow! ¡Qué bonito, güey! Oye, que hagan una especie de como de reacting to, ¿no? O sea, que sea como reaccionando a este episodio de Psicoterapia para Llevar y que nos manden su audio o video. Sus TikToks, así de... Ándale, sus TikToks. Estaría buenérrimo. Me muero de emoción. Sí, la verdad es que qué bonita tribu tenemos, ¿no? Sí, tenemos una tribu muy bonita, muy comprometida, muy amigable también, ¿no? Incluso cuando no están de acuerdo, siempre es como bueno, creo que no comparto esto, pero de manera como muy amigable. Sí, ¿no? Sí, como siempre muy respetuosos, lo cual les agradecemos mucho porque pues nosotros hacemos esto porque amamos nuestra profesión, amamos compartir el conocimiento. Siento que ninguno de nosotros, o creo, si no ahorita ya nos avientan jitomates podridos, pero siento que ninguno de nosotros tiene como esta postura de superioridad o soberbia donde digamos, a ver, lo que estamos diciendo aquí es la neta, es irrefutable, sí, claro. Yo porque lo sé todo, ¿no? Sino siento que los 3 hablamos como desde lo que hemos estudiado, practicado, tenemos experiencia y lo compartimos desde una forma muy humana, ¿no? Claro. Eso es lo que yo quiero pensar, que lo compartimos como aquí sus 3 seres humanos de confianza, ¿verdad? Sí, así que es nuestra forma de contribuir, ¿no? Sí, o sea, claro. En caso de que quieras complementar tu proceso psicoterapéutico con esto o no haya posibilidad de tener un proceso psicoterapéutico, es nuestra forma de... Porque al parecer 8 horas al día, 5 días a la semana no es suficiente, para nosotros. Para nosotros. Seguimos hablando de cosas. 8 horas al día, sí. O sea, ¿de qué hablas? Si tú trabajas como 12. No, bueno, como 10, sí. Como o sea, 10 y medio. yo 8 sí me aviento, pero tú trabajas como 10, 12. Oigan, les voy a decir algo rapidísimo antes de empezar. Dinos. Estoy entrando a un duelo ahorita. Justo le comparto al público también
no es lo mismo las consultas en mis 20s que las consultas en mis 30s, güey. Se te dijo, bienvenido al tercer piso. En el tercer piso, sí, no. O sea, sí, ahorita digo, aguanto 9 sesiones que me parece. A su madre. No, pero antes aguantaba 12, 13. Sí. O sea, sí me aventaba 12, 13 sesiones. ¿Te acuerdas cuando te dije? No, Sí, no, claro. es que no entiendo cómo te daba, o sea, la vida y el cuerpo para eso. Es que mira, Y la hay un mundo donde uno es presencia, sí. joven, tiene mucha Sí. ansiedad y hay que ocuparla en algo. Y TDA. Literal. TDA Y un TDA focalizado. como más bien como hiperactivo, ¿no? Hiperactivo, Entonces, focalizado, o sea, claro. yo cuando conocí a Juan y vi todas las consultas que daba, le decía, Juano, yo también estuve en esa etapa. Yo también tuve 20 y algo de años, también trabajé 12 horas seguidas. O sea, sí, créeme, después ya no vas a poder. Se te dijo, se te avisó. Me dijo, se me avisó. E incluso Sí, se sí, te sí. recordó. Sí. O sea, ¿No? ya estoy asumiendo que eventualmente el cuerpo pues va cambiando y pues sí, y la energía ya no es la misma. tú. Sí, O sea, no, sí. ya no es la misma. A menos que tengas 50 años y vivas en modafinilo, pues Ándale. igual en una de esas, que es de estos estimulantes súper potentes, pero no lo recomendamos. No, ni la Sí, cocaína, más pero que la nada, experiencia crece. Eso sí. Ah, O sí, sea, la experiencia crece. A lo largo que vas avanzando también la experiencia La experiencia crece y la tarifa crece, entonces puedes tener menos pacientes, ¿no? No sé si alguna vez les conté de un paciente que yo veía que su terapeuta anterior estaba en Ciudad de México y cobraba 2,000 pesos por sesión. No, hombre, pues ¿qué va a ser Sí, uno? sí. Y después le dijo, Tenía ¿sabes qué? 90 años o como. No, sí, ya. O sea, creo que sí era un señor como de 60 y algo, 70 y algo, y que después le dijo, oye, voy a escribir un libro, entonces necesito más tiempo para escribir mi libro, así que voy a ver menos pacientes y ahora la sesión va a costar 3,000. Porque voy a ver 1 o 2 Órale. pacientes al día para poder vivir y escribir mi libro. Yo dije, caray. Órale. Su madre. Güey, y lo que a mí me sorprende es que eso hay gente que los paga. Sí, claro, pues ¿No? claro que hay gente O que sea, sí. sí. Y uno aquí batallando, ¿verdad? Sí. Y uno aquí Uno juntando aquí para la así renta. de, me da culpa subir 100 pesos mi Sí, tarifa. Sí, cañón. Bueno, oye. pero yo creo que también porque, o sea, sí nos da culpa subir 100 pesos nuestra tarifa, pero tiene que ver como con que estamos contextualizados y sabemos que Sí, pues, exacto. no toda la exacto. gente tiene suficiente ingreso como para dedicar Claro. una cantidad fuerte a la semana o al mes a su proceso psicoterapéutico, ¿no? Y también, digo, no me quiero echar el comercial, pero por eso aquí en Plenia tenemos opciones de acompañamiento psicológico de bajo costo, ¿no? Claro. Que cuesta Ujú. 250 pesos por sesión y que Claro. entonces pues la gente puede tener acceso. Así de con mayor- sí, échate el comercial Y porque que puede es agendar tu al podcast. número. Es mi Sí, podcast. Es tu Y podcast. que pueda agendar al número. Claro, pueden agendar en nuestro Instagram en @plenia.salud.mental Claro. o al 2214, no espera. 2215 98 44 01. ¿Te lo Ese lo tengo. Sí, sabes? me lo super sé. Es el único teléfono que me sé. Ese y el mío. Así de Pero sí. Juan y yo, así de ni por Ni acá por el aquí me teléfono de pasaba. Plenia, Ah, güey. es que todo el tiempo cuando contesto mensajes siempre puedes agendar, ¿no? Claro, te damos informes al así Ajá. 2215 98 44 01 es el WhatsApp de Plenia. Llame Y ya. ahí pueden escribir y decir, hola, quiero acompañamiento psicológico de bajo costo. Y ahí tenemos 3 colegas que son quienes dan ese acompañamiento. No somos nosotros, eso también es importante Es importante aclararlo. mencionar. Sí, sí, No sí. somos ni Marta ni Juan y yo, pero tenemos 3 colegas bastante buenos que tenemos, yo les doy supervisión y seguimiento cercano, entonces créanme, es de muy buena calidad nuestro servicio. Claro. Así es. Y Muy pues bien. que nos arrancamos. Y antes de que nos arranquemos, yo le quiero mandar un saludo a Emi. Sí. Claro que nos escucha. Que nos escucha. ¿Les quieres compartir la Sí. anécdota de Emi? Que me acaba de derretir mi corazón. Es que les compartí hace ratito. Es que me hicieron una fiesta sorpresa. Que me la Deberían pas- haber visto la cara de Juan. Sí, Juan viviendo su sueño de eneatipo 3. Sí, así de güey. toda esta gente está reunida por mí. No, Güey, pero les dile estaba- que te cuente qué fue lo primero Güey, que lo pensó primero entrando que a la pensé, fiesta, creo que no güey. les dije. Pero es que tipo íbamos a ir a comer, ¿no? O sea, mi mamá me dijo, pues te invito a comer, no es tu cumpleaños y es martes. O sea, claramente en martes, ¿quién va a celebrar. a celebrar y interrumpir sus actividades? ¿No? Yo pensaba. Entonces fui a Atlisco porque Roberto no me agendó consultas ese día. Sí, También- Roberto viene, ¿eh? Bien, Aparte- Roberto. Aparte, yo tengo que dar el paréntesis de que Roberto organizó todo desde semanas antes, nos escribió Ajá. como de, oigan, el mero día de Juan. O sea, él planeó así con una perfección que Y solo un eneatipo... anticipación. y una Cañón. anticipación que solo un eneatipo 1 posee. Sí, caño. No, ¿No? y que les voy a decir cómo mi proceso terapéutico me ayudó también a que no se cayera esto, pero ahorita les cuento eso. No, rapidísimo les digo, pasó que fue el cumpleaños, veo a mi mamá afuera, pero pues yo no sabía que era una fiesta sorpresa. Entonces veo a mi mamá afuera y dije, qué raro, la dejaron afuera, qué groseros, ¿quién Qué la dejó pelados. afuera? Ya se supone que iba a pasar por ella para pasar a comer los 4 y de repente me dice, pásale Juanita, famosa Juanita también La aquí en el famosa podcast. Juanita, sí, sí. Te Que quiere nos dar hizo tu chiles en abrazo. nogada. Ándale, justo. Sí, sí. Entro a la casa, le doy abrazo a María Elena, otra señora que ayuda allá en mi casa. Le doy abrazo a María Elena y de repente volteo y veo a todos. O sea, a mis tías,
a mis amigas a las que les digo que son mis tías, a los del podcast, veo a mis amigos del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, veo a los de la prepa, veo a todos. Lo primero que pensé, o sea, me vino a la mente la imagen del gran pez y lo primero que pensé es dije, ya me morí, güey. Ya me morí. Dije, ya me morí. Y eso es una escena surrealista del gran pez donde todos te aplauden así de muy bien. Juan recordando así todos su día, así de en qué momento me pudo haber atropellado un autobús, güey. O me tropecé en un escalón y me partí el cuello. Así de, me ahogué con el pastel que me llevó Roberto en la mañana para despertarme. Sí, ¿qué pasó aquí? Sí, no, yo dije, güey, ya me morí. Obviamente después, 2 segundos después me di cuenta que no me morí porque había mariachis. Y entonces pues ya le di un abrazo a todos. Pero les decía esto que mi proceso terapéutico me ayudó porque una noche antes fuimos a cenar. Entonces fuimos a cenar, estábamos platicando y al mismo tiempo estábamos compartiendo algo en el teléfono. Yo estaba buscando algo en el teléfono y le iba a decir algo a Roberto. Volteó a ver a Roberto y Roberto hace lo que nunca ha hecho en la vida, que es hacer el teléfono así. Voltear el teléfono. Retirarlo teléfono. De tu mirada. Retirarlo de mi mirada. Yo le estaba escribiendo, Jess. Y yo dije, ¿por? Y yo así de... Y le dije, las antenitas de vinil de Juan, así de tiririri. Algo me están ocultando. Oye, ¿no? yo metiéndome ahí entre la relación de Juan y Roberto, ¿te das cuenta? Todo era culpa mía porque yo me estaba mensajeando con Roberto. Estabas mensajándote tú. Sí. Y yo, ¿todo bien? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿por qué me escondes el teléfono? No te lo estoy escondiendo. La tóxica. Y ahí justamente cae todo mi proceso terapéutico y digo, claro, esto no define la relación, puede haber cosas. Pues no, ¿qué te importa, no? Sí, o sea, si está hablando conmigo, no pasa nada. Y ya pues me dijo, es que Betsa te va a dar un regalo, pero es sorpresa. Y yo, bueno, ok. Y ya. Ahí lo dejé ya y lo solté. Tienes razón. Roberto me escribió como de, ya está Juan aquí tratando de ver el teléfono, bye. Yo, sí, adiós, bye. Así ya. Ay, qué tóxica, oye. No. Ay, sí. Oye, pero déjame contarles lo primero que me dijiste cuando llegaste, o sea, que ya saludaste y te abrazamos. Lo primero que me dijo Juan, güey, es martes, ¿es neta que cancelaste tus consultas para venir? ¡Ay, güey! Sí, así con lágrima en la cara. De un workaholic al otro. Y tal cual dije, sí cancelé mis consultas de la tarde para venir, para que veas cuánto te quiero. O sea, yo sé que tú sabrás qué significa eso. Sí, yo sé perfecto. Sí, lo disfruté mucho. Y les digo de Emi, ¿no? Que Emi es un niño justo que es hijo de una chava que trabaja con mi mamá y nos escuchan en el podcast. Yo sé que es un chavito de 11 años. Sé que este podcast no es para chavitos de 11 años. No nos hagas mucho caso de mí. No nos hagas mucho caso. No nos copies nuestras groserías, pero por favor. En algún momento me comparte ella que su papá le dijo, oye, pues ¿quieres entrar a una escuela de fútbol? No sé qué. Y Emi le dice, la verdad es que no. ¿Qué no quiere ser futbolista? Le pregunta su papá. Y él contesta, no, la verdad es que a mí me gustaría dedicarme a otra cosa, que fuera como más bien como tocar o como ayudar a las personas, aliviar su alma. Ay, ella dice, güey, esto va para terapeuta, cañón. Chiquitito, cañón. Precioso. Gracias por escucharnos, Emi. Gracias. Te mandamos un abrazo. Sí, muchos saludos. Sí. Así es. Pues entonces que nos arrancamos con la tía del expertise en la herida primaria. Híjole. A ver, es que vamos a entrar y vamos a empezar primero. Sí, como explícanos bien, que porque además también queremos aclararle a nuestro auditorio que como que el experto en el tema es Juan. Marta y yo más bien tenemos muchas preguntas que iremos haciendo. Ok. Sí, o sea, como muchas preguntas que puedan surgir, ¿no? De aquí. Y lo primero que querría decir es que, a ver, esta es una de las múltiples aproximaciones que se pueden hacer respecto al sufrimiento, ¿no? Okay. De lo que vamos a hablar son de formas que construyen sufrimiento desde una parte como muy primaria, muy básica e inclusive como muy primitiva. Dime. Estamos hablando desde una perspectiva fenomenológica. Y estamos hablando... O sea, que eso también es importante decirlo porque, o sea, justo no es un abordaje clínico, es más bien fenomenológico. Exacto. Y ya tú ahorita nos explicarás un poco la historia de esto. ¿No? De esto, sí. Y justo creo que... No, o sea, sí era muy importante para nosotros el hacer este disclaimer, digamos, al igual que, por decir, con los episodios del Eneagrama, utilizamos esta distinción de, a ver, una cosa es un instrumento que sea descriptivo, que sea fenomenológico, y otra cosa es un instrumento que esté basado en el método científico y en toda esta cuestión por la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? etcétera. Claro, exacto. Sí. Entonces, en este caso, este episodio no se va a recargar en esta parte clínica. ¿No? Sino en algo más descriptivo que aplicará en algunos casos y no aplicará en otros. Claro, completamente.
¿no? Y que es todo un proceso también como conocerlo, ¿no? Exacto. Sí, Y en este exacto. sentido, tal vez, no, yo sé que va a sonar muy raro esta palabra que decimos, ¿de qué me hablan cuando dice fenómeno qué? Fenómeno ¿Fenómeno qué. qué? Sí, tú Entonces, tienes toda creo la que razón. vale la pena como Sí. explicarlo, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les digo que lo fenomenológico es lo que aparece a la vista, no lo que podemos Exactamente. describir a partir de lo que vemos. Exactamente, justo. Para ponerlo en este ejemplo como muy claro, hay dos formas, bueno, hay diversas formas de poder mirar la realidad. Una parte positivista, que es una parte que yo puedo medir, que puedo cuantificar, que puedo palpar, que puedo sentir, incluso como literalmente en mis sentidos, o sea, puedo ponerle un número, pero hay otras aproximaciones de la realidad que son diferentes, ¿no? La psicología viene de la psiquiatría, ¿no? Y la psicología moderna viene de la psiquiatría. Y como viene de un modelo médico, estamos acostumbrados a escuchar de la psicología toda esta parte como más positivista, como de justamente que se puede medir a través de pruebas psicométricas, que se puede medir a través de ciertas conductas, de la repetición de ciertas conductas, de ciertos síntomas. Sí, que se comprueba y se dictamina a partir del método científico. Del método científico. Y de las escalas clínicas, y de, lo estadístico, medible, etcétera. Efectivamente. Lo fenomenológico, cuando escuchen esa palabra, significa cómo emerge el fenómeno donde no está solamente implicado el objeto, sino está implicado los ojos de quien lo ve. Okay. Es decir, cuando hablo de algo fenomenológico, no hablo de cómo es ese termo que tengo enfrente y cuánto mide, cuánto pesa, cuánto le cabe. Hablo de cómo emerge en mí y y también cómo estoy yo implicado en la relación con ese termo. Y de esa manera, así vamos a ver un poco las heridas primarias. No Perfecto. Es algo que, aunque podemos poner ciertas características, no es que literalmente estas características siempre se repitan, así es. Sino más bien es cómo va emergiendo en el proceso terapéutico, ¿no? Y hablando de esto, pues nos podemos aproximar desde ahí con las heridas primarias. Hasta aquí como todo, hasta aquí totalmente de acuerdo. Todos de acuerdo. Hasta aquí todo bien, todo de acuerdo. Entonces, lo primero, y para poder entender esto, podemos entender que nuestro cuerpo tiene una parte, pues que es una parte física, ¿no? Que es una parte que se compone de hidratos de carbono, proteínas, lípidos, en el caso como de la nutrición. Pero hay otras cosas que componen otra parte del cuerpo en términos fenomenológicos que tiene que ver con el sufrimiento y que tiene que ver con más bien como lo subjetivo. Okay. Esta parte subjetiva tiene que ver con mi historia, tiene que ver con los significados que construí, tiene que ver con los dolores, tiene que ver con las angustias que he tenido a lo largo de mi vida. Y así como nuestro cuerpo se va componiendo de parte orgánica en términos físicos, el cuerpo emocional se va construyendo a partir de toda mi historia y todos los significados que se han impreso en mi historia. Y entonces, una de las múltiples aproximaciones que existen para poder entender esto son las 5 heridas primarias. Y estas 5 heridas primarias no son, digamos, como literalmente quien hace la teoría de las 5 heridas primarias es Lise Bourbeau, una mujer que es una escritora y que publica, pero que no es psicóloga, que no es psicoterapeuta y que tampoco había tenido previamente a este libro como historia respecto al trabajo terapéutico con personas. Sin embargo, ella hace algo bien interesante que es tomar parte de las teorías como de Wilhelm Reich, por ejemplo, en algún momento. Ahí está a un lado de ti mi libro justo de análisis del carácter de Reich, que ahí viene como esta descripción psicoanalítica del carácter y del impacto que eso tiene en la formación del cuerpo. En el cuerpo y cómo nuestro cuerpo va siendo un testimonio de las cosas que vamos, de nuestra historia, de las cosas que vamos viviendo. Habla de también, o retoma un poco las partes de Melanie Klein, donde justamente habla de cómo impacta las relaciones primarias, ¿no? O sea, mi relación con mi padre, con mi madre o con mis cuidadores primarios. E inclusive puede retomar ciertas cosas de Ruela Frank, que justamente habla desde la Gestalt de todo lo que pasa en el primer año de vida y todo lo que se inscribe en el primer año de vida para poder de alguna manera ver cómo me aproximo a la vida, ¿no? O sea, cómo me relaciono en la vida. Yo así de quiero hablar de mi experiencia con el libro, güey. Porque, o sea, tú lo estás abordando desde este ángulo, que justo es el ángulo que me parece interesante y con mucha carnita, o sea, del libro. Claro. Pero, güey, o sea, yo cuando agarré el libro, no pasé del capítulo 1, güey, porque empecé a leer el capítulo 1 y empieza a decir una bola de mamadas como de la reencarnación. Y tu Dios interno. Y el Dios interno y el cielo y las almitas que no sé qué. Y es como, o sea, a ver,
independientemente de mis creencias espirituales, religiosas o lo que sea, o sea, güey, leí 20 hojas y dije, este libro no es para mí porque ¿qué madres es esto? Ajá. Sí, y no, entiendo. o sea, lo cerré y nunca lo volví a abrir. Claro. Sí, Entonces, mi pregunta es la siguiente. O sea, ¿cómo o quién depuró bueno, lo valioso de este libro es esto, ¿no? Ajá. Y esto es como de, Esto lo vamos a tirar a la basura. Gracias. Exacto. Quien lo hizo fui yo. Sí, sí, No, sí. no, No, es sí, importante mencionarlo sí, justo sí, porque, sí. porque no he encontrado hasta ahorita como ninguna literatura Ajá. que describa esto. Pero cuando tú ves, y yo siempre le digo a mis pacientes que de alguna manera se encuentran con este libro, preferiría, si te viene bien, que omitas el capítulo 1, porque Sí. te voy a decir, porque yo Por no lo favor, entiendo. por O sea, favor. yo no lo comprendo. Sí, porque la señora No. estaba, o sea, no quiero criticar a nadie, pero pues la señora claramente traía un té de hongos durísimo conectando con su ser superior, que no viene al caso con nosotros, ¿no? Ajá. Sí, Pero ahí lo que viene en la descripción de las heridas es útil. es Eso súper es útil. útil. Y veo Sí. que Ok. retoma todas estas cosas que al menos desde lo que yo he leído y lo que he trabajado Ujú. en terapia, creo que es una descripción muy clara y muy concisa de estas formas, de Sí. cómo se forman las heridas. Que hay un previo de esta clasificación, Juan, que incluye a la personalidad dependiente. O sea, más que como por heridas, incluye cierto tipo de personalidades, Claro. ¿no? Y que la hace Alexander Lowen, ¿no? Ujú. Alexander Ajá. Lowen trae toda una escuela psicoanalítica, precisamente súper seguidor de Wilhelm Reich, ¿no? Ujú. Y él trata, o sea, aborda incluso esta parte de las formas del cuerpo en su libro El lenguaje del cuerpo. Se llama así, ahorita si no lo verifico porque de hecho está guardado atrás de JP en ese closet. Sí, según yo sí se llama El lenguaje del cuerpo, ¿no? De Ajá. Alexander Lowen. Y él aborda esta primera situación, solo que no está vinculado. O sea, sí habla de la historia de vida, pero no lo vincula desde la herida. Exacto. ¿No? Ujú. Entonces vamos a suponer que esta mujer, cuyo nombre además sigo olvidando una y otra Se vez porque me cae muy llama mal. Liz Bourbeau. Liz Bourbeau. Ajá. Bueno, me caes muy mal, Liz Bourbeau, no nos escuches. Vamos a suponer que como que no tenía mucho que hacer, se puso a revisar todas las teorías y de repente se iluminó con el té de Y psilocibina. dijo, yo voy a sacar mi propia teoría. Y dijo, yo voy a sacar mi propia teoría. Y como dijo Juan, a ver, la descripción de las heridas es útil, pero si el primer capítulo, si usted compra el libro Las 5 heridas primarias, Ajá. arranque el primer capítulo. Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, se llama Ándale. el libro. Eso, Ajá. arranquen las páginas del primer capítulo, Ajá. úselas para prender su calentador, para prender la estufa, para echarlo a la fogata, ¿no? O sea, para ese tipo de cosas pueden servir esas Así páginas. para que sus perros les hagan pipí. Ajá. No, porque es un libro muy chiquito, entonces como que no. Pero sí puede servir como para aprender algo que quieres Claro. aprender, ¿no? Entonces ahí todo muy bien, ¿no? Y ya lo demás sí. Ajá. Y sí es importante precisamente aclarar que esta clasificación que se vuelve útil a nivel terapéutico sí la trabajó Juan. O sea, Ujú. eso es lo que sí es Exacto, importante. Sí, claro. Como al César lo que es del César, al Ajá. Juano lo que es del Juano. Y Exacto. él hizo esa como este A Juano lo que rescate es de la del Juano carnita. y a Liz Bourbeau lo que es de Liz Liz Bourbeau. Bourbeau, Ándale, ándale, Té de justo. hongos. Así, a Juana lo que es de Juana y a Liz Bourbeau échenla para la fogata Ajá. de su cabañita. ¿no? Bueno, Ya. a mí lo que me llama la atención es que yo no termino de entender y he escuchado varias entrevistas de ella y lo que dice no me ha tocado escuchar en ninguna de las entrevistas lo que viene en el primer capítulo, pero lo siguiente que dice, que es la descripción de las heridas, a mí me habla justo de toda la abstracción de lo que Ujú. vemos de distintas teorías, ¿no? Sí. O sea, podemos hablarle y se habló desde hace mucho tiempo desde el psicoanálisis de la oralidad. Y Ajá, cuando hablamos sí. de la oralidad y de la personalidad oral, todos los que hayan estudiado el primer y segundo semestre de psicología van a Sí. entender a qué me refiero con la personalidad oral. Sí, muy Pero psicoanalítica. Muy psicoanalítica, pero Liz Bourbeau lo que hace es ponerle el nombre de herida de abandono, Exacto. que hace mucho sentido y que de alguna manera como deja un poco al lado la parte del psicoanálisis y describe Claro. en palabras pues muy de a centavo, ¿verdad? Ajá, muy coloquiales. Muy coloquiales. ¿Qué pasa con la oralidad Claro, y cómo fíjate. se despliegan las personalidades orales? Ajá. ¿Cómo está como el tránsito temporal, digamos, ¿no? El tránsito en el tiempo, porque está Freud y anexas, ¿no? Freud y asociados, hablando de la oralidad, del carácter oral. Ajá. Lowen hablando de la personalidad dependiente, Ajá. ¿no? Y esta mujer, Liz, whatever, Ajá. hablando de la herida de Obvio. abandono, ¿no? Ajá. No sí, la odio. Te iba a decir que no, pero ¿para qué miento? Y luego ya ella hablando de la herida de Ajá, abandono, ¿no? claro. Pero justo hay un tránsito ahí. Claro. Y entonces, señor bonita, señor bonita, dije. muy Señor bien. Bonite. Señor bonite, señora Benite, ¿no? O sea, si a usted le viene bien o le interesa,
le vamos a pasar a Camus la bibliografía Claro. de todos los, digamos, De autores Rich, de anteriores. Ruela, Ándale. de- Y entonces échenle un ojito. Si a usted le viene bien analizar el cuerpo y su relación con la personalidad, pues échenle un ojito desde dónde viene de la Claro. historia. No se Sí. quede nomás con... O sea, Liz siento Borbó. que esta señora Borbó, Esta señora. o sea, lo que hizo fue como de, le voy a ahorrar a todo el mundo que se tenga que echar los libros Ajá. mega duper pesados de Freud, de Lowen, de Reich, ¿no? Ajá. Y se los voy a poner aquí así como digerido, masticado, y Regurgitado. regurgitado. Y de paso exacto. hago un bestseller y me hago millonario. Exacto. ¿No? Ay, Sí, debería- güey, porque, debería o hacer sea, eso, güey. neta es un bestseller internacional Sí. y que lleva haciéndolo años y años y Claro. años y años. Y algo que me ha pasado tanto como terapeuta, como, ¿cómo decir? Como colega de terapeutas y formando terapeutas, sí he visto que esto en algún momento se toca. No Ok. el tema de la teoría de Liz Borbó, pero, No, pero sí las esa- heridas se activa primarias, la herida sí. de rechazo, Sí. se activa la herida de injusticia, Suéltame. se activa la herida de abandono. Y creo que podemos abordarlo desde un lugar hasta cierto punto un poco jocosón, Ujú. pero también creo que vale la pena como poder mirar esta abstracción o como todo este resumen como una manera de poder, no sé decir operacionalizar, pero sí como cómo ponemos esto en el proceso terapéutico. Ujú. Cómo se Ujú. siente en el proceso terapéutico, cómo se vive la herida de rechazo, de abandono en el proceso terapéutico. Ujú. Y les puedo decir como terapeuta que lejos de hablar de almas y de renacimiento o de reencarnación, o de eso, Reencarnación. que jamás me escucharán nunca en la vida hablar de eso. No, ya, si te escuchamos, ya te Ya, mandamos sí, a vivir sí, a sí. Tepoztlán. Güey, ahí te iría, no manches, te iría Güey. súper bien porque hay terapeutas transpersonales en Tepoztlán que igual te cobran como 3,000, 4,000 varos por sesión. La otra así vez fui que a Tepoztlán, güey. Ya iba vámonos con a el vivir. outfit, Sí, güey. ya te vi el Yo sí outfit. estaba en el outfit de, Ya, así de fíjate que terapeuta Sí, de tu Tepoztlán. poncho, tu... Ándale. así Ay, que- no lo viste que traía su conjuntito así Traía mi como conjuntito de. No, muy no, era un mono. conjuntito. No, Sí, no, sí, sí, ahorita de me tiro enseñas largo fotos. hasta acá. Sí, pero sí, fíjate sí, de maestro de yoga. cómo se nos sale lo de closet cuando vamos a esta clase de lugares, porque, o sea, tú fuiste en plan maestro de yoga con tu outfit, tu Ajá. conjuntito así negro con blanco, Ajá, ¿no? ajá. Todo tu plan de yo maestro de yoga, meditación, Ajá. terapeuta transpersonal. Y yo cuando fui a Tepoztlán con mis sobrinos en abril, fui Ajá. en plan jeans, blusita blanca, sombrerito, lente oscuro y dije, En güey, Ana Sofi, güey. soy una Ana Sofi de closet, Sí, güey. sí, sí. Güey, Ana y yo Pau de cuando voy a closet. ese tipo de lugares lo que se me sale es como lo witchy. Voy así como en Claro. plan así de como... ¿Cómo se llama esta... la brujita de Coven, que es así como toda hippie? Ahí está, sí, ya sé. está. Misty... Misty Day. Misty Misty Day, Day. así, o sea, Ajá. ese es mi tipo de outfit. De cuando outfit. voy a esos Claro. lugares, Sí. güey. Así como el vestido y el sombrero y todo como flowy. Entonces los invito Sí. a que A nos que nos pongamos... inviten a Tepoztlán. A que nos inviten a Tepoztlán. No, los invito a que se pongan su outfit witchy, que se pongan como su mood así cuando hablamos de esto, sobre todo porque Ándale. vamos a justo hablar de algo que es una abstracción muy, 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 muy chiquita, de Ujú. cosas muy, 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 muy profundas, ¿no? Va. Y justo creo que ponernos como desde ese lugar nos va a ayudar a poder como entenderlo y masticarlo. Fíjate, qué curioso, porque ahí vamos de nuevo con las tendencias de cada quien, ¿no? Tú diciendo, les invito porque lo vamos a ver desde la abstracción. Y yo pensando, ¿será buen negocio ir a dar una conferencia a Tepoztlán? ¿Será buen negocio si llevamos hijo para llevar a Tepoztlán? O sea, ahí Ándale. quedamos cerquita de Ciudad de México, de Puebla, de Cuernavaca. Deberíamos de hacer un retiro, Deberíamos tú. de hacer un retiro en Tepoztlán. Ándale. Retiro de, ¿no? retiro Así de de- psicoterapia para llevar. El Diro hace todo lo de producción, Camus hace todo lo de publicidad y Roberto hace todo el performance. Sí, así de güey. arma toda la onda de el humito Sí, y Roberto la hace- decoración, Roberto nos arma toda la mística. toda la logística. No, ese sí, Exacto. es muy estructurado. Es que tenemos a Roberto aquí de invitado, que siempre Ay, hace sí. mencionarlo, la primera vez que está con nosotros. Es la primera vez que está con nosotros. ¡Qué emoción! Gabán. Muriéndose de calor. en abanico. Sí, oye. Sí. Pues sí. entonces vamos a ello, ¿les Sí, late? vamos a ello. Va. Yes. Entonces vamos a tener, y lo que nos describe esta teoría son 5 heridas primarias, diciéndonos que todos los seres humanos tenemos al menos una herida. Y cuando decimos que tenemos al menos una herida, nos basamos de entrada en la preconcepción de que cuando estamos en el vientre de la madre, nada falta. Ujú. No hace frío, no hace calor, no tienes ganas de hacer pipí, no tienes ganas de hacer popó. No Estamos- te da hambre. no te da hambre, no te da sueño. Estás en un estado casi nirvánico. Sí, sí, sí. Pero cuando nacemos, nos enfrentamos a la falta. Ay, sí.
Y sí, ya de ahí para el real. De ahí, mira, de ahí todo para abajo. De todo para abajo. De ahí tengo un chiste en corto con Polo Carmona, que también nos escucha y es nuestro muy, muy fan, que siempre dice que cuál es el secreto de la vida, para qué estamos aquí. Le digo, no sé, güey. O sea, yo solo sé que alguien nos aventó. O sea, yo no pedí venir. ¿Tú pediste venir? Yo no pedí venir hasta y nomás nos aventaron. O sea, veníamos de un estado nirvánico y de repente como, pues órale, ¿no? Ya la vida. Entonces, y ahora... A un golpe y ahora tenemos que saber además de qué se trata. Todo, ajá, exacto. ¿No? Y saber cuál es la razón de nuestra existencia. ¿A qué venimos? Ni pedimos venir. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? Claro. Entonces, una manera de metabolizar esto, una manera de afrontar esto va a ser construir una personalidad a través de esa falta. Entonces, basado en ese primer concepto, cómo se haya gestionado la falta desde esos primeros momentos hasta cuando vamos creciendo en los primeros 10 años de vida, se van gestando ciertas angustias, ciertos dolores y ciertas heridas que van haciendo que se vaya construyendo la personalidad. Eso me lleva de entrada a decir, todos tenemos una herida, al menos una herida, porque esta va construyendo nuestra personalidad y es inherente a nosotros como seres humanos. A veces tenemos 2 heridas y comúnmente tenemos 2 heridas y en algunas ocasiones, en momentos o en experiencias de mucha privación, en experiencias muy dolorosas o personas que han vivido incluso experiencias muy traumáticas, puede ser que presenten las 5 heridas. Ok, o sea, también algo que es muy importante acá es que no solo la herida construye la personalidad, sino precisamente como la impacta la manera en la que nos relacionamos con absolutamente todos, ¿no? Exacto. Van a ver que cada una de las heridas genera una máscara o una armadura. Claro. Y esa armadura permea nuestras relaciones de pareja, de amistad, laborales, y ahí es en donde pues nos puede ocasionar muchos problemas, además del sufrimiento y dolor inherente a la herida. Claro, ¿no? Completamente. O sea, digamos como que la herida es la herida y la forma de resolverlo es la máscara, ¿no? Exacto. Y entonces esa máscara, conforme vamos transitando con ella y se rigidiza, va interviniendo en distintos escenarios de nuestra vida. Y entre más rígida sea, va a ser mucho más evidente cuál es la herida y más neurótica. Y va a ser más neurótica la personalidad en estos términos. Hasta aquí, como ¿les hace sentido esto? Sí, totalmente. Sí, todo bien. Buenísimo. Entonces, vamos a ver que de entrada la personalidad se va a construir como una máscara y cada máscara va a tener distintas formas de resolución en cada una de las heridas. La primera herida, justo de la que vamos a hablar, es la herida de rechazo y justamente la máscara va a ser la del huidizo. En la segunda herida vamos a ver la herida de abandono y la máscara va a ser la del dependiente. En la herida de humillación vamos a hablar de la máscara del masoquista. En la herida de traición vamos a hablar de la máscara del controlador y en la herida de injusticia vamos a hablar de la máscara del rígido, ¿no? Serían como estas 5 heridas. Antes como de entrar a alguna de las heridas, ¿quieren como compartir algo respecto como a la relación con los padres o algo así? Sí, yo quiero escribir algo de crianza que estudié ayer. Ah, sí, yo siguiendo. Quiero compartir. Así. Y yo yo iba a decir algo que era eso, claro, esto. Ayer estuvimos varias chicas plenia, o sea, Auro, Hilda, Tere y yo estuvimos en unas jornadas de salud mental en el Hospital Ángeles que estuvieron bastante interesantes. Y una de las partes que me pareció muy relevante y que viene muy al caso con el tema de hoy es que se habló de un asunto de crianza, ¿no? Como de no idealizar la maternidad y la paternidad. Y ahí hubo un modelo que a mí me gustaría compartir. O sea, la ponente describía 4 tipos, que seguramente no los inventó ella, pues, sino que vienen de la teoría de crianza, 4 tipos de crianza, y siento que esto influye mucho en cómo la gente se relaciona con los progenitores o cuidadores primarios y qué tipo de heridas se forman. O sea, ella decía que en primer lugar están los padres autoritarios, ¿no? Que son estos padres rígidos que tienen expectativas muy altas de funcionalidad, que exigen mucho a los hijos, que son castigadores, ¿no? Controladores. O sea, ese es el primer tipo de padres, ¿no? Y entonces, aterrizándolo un poco a esta teoría, pues habrá seguramente ciertas heridas particulares que presentarán los hijos que tuvieron padres autoritarios, ¿no? Claro. El segundo modelo son los padres con autoridad, ¿no?
¿Qué quiere decir? Que son los padres que tienen límites sanos y firmes, que son quienes se comunican con sus hijos, ¿no? Donde les dicen como de, a ver, sí, yo sé que tú quieres esto, pero esto no es lo más sano y bla, 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 ¿no? O sea, que que hay suficiente estructura, pero no demasiada. Exacto, ¿no? como hay estructura y hay autoridad, pero lo que no hay es abuso de esa autoridad o rigidez, ¿no? Y sin embargo, o sea, ayudan a los niños a que no tengan como este modelo laxo tampoco de crianza, y les ayudan mucho a entender como lo que está bien y lo que está mal, que digamos que ese sería el modelo relativamente ideal, ¿no? De la crianza. Espérenme, ¿por qué? Acá. En tercer lugar están los padres permisivos, que son aquellos que pues no se involucran realmente mucho, que no supervisan, que más bien son de sí, haz lo que quieras, ¿no? No hay límites, no hay nada de estructura. No hay absolutamente nada de... No, o sea, sí, exacto, no hay mucha estructura, hay una inconsistencia, de repente algo que molesta mucho. O sea, no sé, el niño tira un vaso de leche y a lo mejor la primera vez es un gran escándalo y la siguiente vez ya no importa. O que dentro de casa tienen ciertas reglas y fuera de ella tienen otras, ¿no? O sea, que son padres más bien que tienen como mucha resistencia a involucrarse en temas de autoridad o a estar como responsivos ante sus hijos. Y me imagino que para el niño es como muy confuso, ¿no? Exacto. Así como de unas veces una cosa, es como de a ver cómo estás de ánimo y el día de hoy. O a ver con qué pedo, ándale, ¿no? y a ver con quién estamos conviviendo, porque a lo mejor siempre en casa me pides que me coma primero las verduras antes del dulce, pero cuando vamos a casa de los abuelos comemos solo dulce, ¿no? Ajá. Entonces esos son los padres permisivos que, o sea, básicamente lo que ellos no quieren es como entrar en esta lucha con los hijos, ¿no? Como en esta lucha de poder con los niños. Y los últimos son los padres pasivos, que en realidad se perciben como padres abandonadores. Y ahí fue donde me explotó la tacha, porque cuando explicaban esta parte de los padres pasivos, que son padres que no deseaban ser padres o madres, ¿no? Y que en realidad lo que hacen es que el niño crezca solo, ¿no? Así como nopalito en el monte, ¿no? Así como después ya vino al mundo, que lo críe alguien más, que lo eduque alguien más. Y que son padres que no se involucran en nada y donde los niños normalmente se perciben como abandonados, como son normalmente niños víctimas de negligencia, ¿no? Pues niños que enferman y los padres no hacen absolutamente nada por ellos. O a lo mejor estos papás que en términos económicos y materiales todo está ahí, pero en la parte emocional es como no tengo idea, entonces tú arréglatela solo. Sí, ¿no? claro. O estos niños que, como dices, en la parte material tienen todo, pero en la parte afectiva, en realidad, quienes está para ellos es tal vez la empleada doméstica, tal vez el guardaespaldas, ¿no? Sí, la abuela o el abuelo. Sí, la abuela o el abuelo o algún otro tipo de empleado de casa o de oficina o de escuela, porque no hay, o sea, los padres no están presentes. Y hablaba de, esta ponente de ayer hablaba de que este tipo de conducta o de crianza impacta en el niño entre los 0 y los 6 años de edad, ¿no? O sea, desde que el niño nace y hasta los 6 años de edad, percibe a sus padres de esta manera con respecto a su rol en la crianza y eso le afecta. Y eso me hizo vincularlo precisamente con el tema de las heridas, ¿no? Claro. Porque seguramente los hijos que tuvieron estos padres pasivos, que no se involucraron, que no estaban, que eran negligentes, pues seguramente tendrán herida de abandono, Claro. ¿no? Y así sucesivamente con los otros estilos de crianza y de padres, pues los niños irán presentando diferentes de las 5 heridas, ¿no? Claro, Sí, completamente. sí, sí. Podríamos decir, como en términos como muy generales, que esta teoría lo que nos menciona es que, así como nuestro cuerpo tiene necesidades fisiológicas, el cuerpo emocional, desde un niño, va a tener 3 necesidades importantes para poder desarrollarse en términos emocionales. Ok. Estas necesidades son necesidades de afecto, necesidades de pertenencia y necesidades de estructura. Las necesidades de afecto tienen que ver justo con una parte muy primitiva donde yo necesito ser reconocido y amado y aparte por supervivencia. O sea, más allá de algo de desarrollarme emocionalmente, o sea, mi cuerpo está diseñado para que si Marta me deja de hablar, comienzo a sentir gacho porque comienzo a dejar de sentir su afecto y se activan todos mis mecanismos para regresarla a mí, para que Marta regrese su mirada a mí, porque si no siento que me pueden dejar de la tribu. Si me eximen, si me cortan de la tribu, mi vida puede estar en riesgo. Y si soy un niño o soy un bebé, muchísimo más. Claro, o sea, incluso a nivel del desarrollo del sistema nervioso, o sea, necesitamos el contacto físico afectuoso para que nuestro sistema se desarrolle correctamente. ¿No? Exactamente. El segundo tiene que ver con pertenencia, porque ya no es solamente el afecto, ¿no? Ya no es solamente que tú me quieras, sino eres parte de. Eres parte de. Necesito sentir que soy parte de esta familia, necesito saber que soy parte de los González o soy parte de los Aguilar o que soy parte de Plenia o que soy parte de psicoterapia para llevar. Esta necesidad de pertenencia la vamos teniendo también desde lugares como muy primitivos. Entonces, más bien como muy primarios. Entonces, cuando
de alguna manera yo estoy en una familia que no me esperaba, donde yo estoy en una familia que no estaba preparada para mí, también comienzan a dejarse de lado tal vez las necesidades de pertenencia. Ajá. Y una tercera tiene que ver con la estructura, que estas constituyen el orden básico y ayudan a dar certidumbre y digamos de saber qué se vale y qué no se vale. Entonces, muchas veces la estructura lo que me va a dar es saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, porque si no, hay mucha ansiedad. O sea, si yo no sé qué se vale y qué no se vale en un lugar, comienzo a vivir mucha ansiedad y esta ansiedad tengo que resolverla de alguna manera. O sea, necesito que alguien me diga qué tengo que hacer. Que haya orden, que haya rutina, que haya hábitos, reglas consistentes, ¿no? Efectivamente. Y cada una de estas tres necesidades, cuando no son satisfechas, las tres, una de las tres o dos de tres, se comienza a construir cierta herida. Cuando no hay afecto, se comienza a construir cierta herida. Ajá. Cuando no hay estructura, se comienza a construir cierta herida. Y un poquito esto que decías, Betsa. Y cuando no hay pertenencia. Y cuando no hay pertenenencia... Sácame, Juan, que me lastimas. Como que ya la vamos dilucidando, ya como por dónde va la herida. No, yo cuando leía lo de... Bueno, cuando estaba escuchando ayer lo de estos tipos de crianza de los padres autoritarios, así que exigen a los hijos, tienen estándares de perfección... están siempre fijándose en el rendimiento académico, son castigadores con los errores. Yo así de, creo que tengo que ir al baño ahí. Así como de, ¿qué? O sea, yo así de, señora, no me voy. Porque aparte la ponente volteaba y de repente hace contacto visual conmigo. Yo, suélteme, no me esté viendo. Me estoy sintiendo muy perseguida, oiga. Pero sí, o sea, justo cuando estos modelos de crianza no satisfacen las necesidades que dices, ¿no? O sea, como aquí aplica lo de ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? O sea, si se les pasa de afecto, si se les pasa de estructura, si se les pasa de pertenencia, hay heridas, ¿no? Efectivamente. Y si les falta, ¿no? Si hay una carencia gigantesca de estructura, de pertenencia, de afecto, pues hay heridas también. Claro. O sea, diría una amiga que no hay manera de criar bien a un hijo, la vas a cagar. Justo te iba a decir, y por eso nadie aquí de nosotros es padre, porque sabemos los riesgos que implica. Sí, de hecho. Y encontrar ese equilibrio, híjole, está cabrón. De hecho, Marce Orantes el viernes pasado fuimos a cenar y Marce decía que ella decidió que no va a tener hijos y que no va a tener hijos porque siendo terapeuta, Marce, que es nuestra colega terapeuta, que siendo terapeuta dice, güey, de mí no van a estar hablando, ¿no? O sea, ¿para qué tengo hijos? ¿Para que en 20 años vayan a terapia a decir mi mamá esto, mi mamá aquello y todavía yo les tenga que pagar? No, gracias, ¿no? Entonces digo, sí, la verdad es que esa es una de las razones, porque cuando eres tío o tía, la situación es diferente. O sea, si van a hablar de tía terapia, tus sobrinos van a decir, y es que mi tía era buenísima onda y tenía una tía, y de hecho mi tía yo le conté, o sea, es diferente la perspectiva que digan, mi mamá es una tirana. digo, mamá es una tirana, no por mi mamá, que es una belleza, sino porque si yo fuera madre, seguramente sería una madre tirana, lo siento, lo admito, la verdad es que pobre niño viviría en un régimen de no respires, estoy viendo la televisión. A ver, pero fíjate, es bien interesante porque sí, o sea, inherente al ser humano va a ser que haya carencia y va a ser que haya faltas y también que haya temas que trabajar. Ahora hay de carencias a carencias, no estamos hablando de que puede haber casos de profundo, fuerte abandono. Sí. Pero a veces, y esto también en términos de heridas pasa, es que a veces una herida se construye de una experiencia que quedó inscrita en alguna parte y que hizo sentir a la persona abandonada, rechazada, humillada, traicionada o tratada de forma injusta. Sí, o sea que puede ser que esto haya sido material, ¿no? O sea que materialmente la persona haya sido abandonada o que haya habido una experiencia que la persona interpretó, o sea que el niño interpretó como tal. Sí, o una serie de conductas que se fueron apilando, ¿no? Fíjense que tengo algunos pacientes y algunas mujeres pacientes y algunos hombres pacientes que perdieron a su mamá o a su papá cuando eran niños, ¿no? Y cuando digo perdieron, pues no sé, que mamá murió de cáncer, que el papá murió en un accidente. Y a ver, obviamente ningún papá se quiere morir, ¿no? Ni ninguna mamá dice, ay, me quiero morir de cáncer y dejo a mis 2 hijos huérfanos porque qué ganas, ¿no? O sea, obviamente no, pero fíjate cómo se inscribe esta experiencia de la muerte por enfermedad como un abandono, ¿no? O sea, se inscribe, no, aún sabiendo que el papá o la mamá no eligieron morir, ¿no? No eligieron tener un accidente o enfermar, de todas formas se inscribe así. O puede ser también inscrito como una herida de traición, como de te fuiste, me dejaste acá, ¿no? Sí, claro. O sea... Y tiene que ver con la interpretación que le da cada uno. Exacto. Sí, claro. Ahorita me acordé cuando decíamos lo de los padres rígidos, les conté que mi papá no me dejaba llorar. Lo que voy a decir es que a mí me suena muy chistoso, güey, pero seguramente la gente escucha y escriben así, nuestros colegas terapeutas escriben así, pásenme su diagnóstico, se los pago. No, póngale aguacate a
su diagnóstico. Sí, no me dejaba llorar cuando yo era niña. Okay. O sea, si yo lloraba, no, el llanto no era permitido en mi casa. Pues mi papá no permitía que lloráramos. Bueno, no sé, con mi hermano fue diferente. Ahorita que entremos en la herida de injusticia, hablaremos de eso, ¿verdad? Pero cuando yo lloraba, mi papá me agarraba del brazo y me decía como, no llores, guárdate tus lágrimas para cuando tu mamá o yo nos muramos. Y entonces en mi casa estaba prohibido llorar, ¿no? Y Bets así de... Ajá. O sea, y entonces ahí es cuando llegas a una maestría en psicoterapia sin saber llorar y sin saber qué hacer con el llanto ajeno, porque la gente llora y tú así de... ¿Cómo te fue formándote como psicoterapeuta en esa parte? Todos los maestros que tuve me madrearon, todas las supervisiones que tuvimos humanista, pero especialmente la supervisora de terapia sistémica familiar, me agarró a madrazos. Sí. Y que además esa supervisora era experta en agarrar trapos. Sí, hubo una, no fue en el retiro que hicimos de terapia familiar, pero hubo un ejercicio que hicimos en la universidad, o sea, en la maestría, en una clase, donde me dijo, no nos vamos a ir hasta que no llores. Y yo le dije, güey, no, pues no puedo así, no, pues no. O sea, hasta menos que no, compresión. Sí, como así, hasta que no contactes y no llores, no nos vamos a ir, porque te sigues defendiendo del proceso. Y yo, bueno, ya déjame, te sigues defendiendo. Así me tuvo, hasta que, no sé, o sea, tuve, ya sabes que aguantar la respiración y pujar así para que saliera media lágrima. Pero fue hasta la maestría, hasta que ya inicié un proceso terapéutico en forma que logré contactar con eso. Y sí debo confesar que hasta la fecha no me es cómodo llorar. O sea, en mi casa puedo llorar lo que tú quieras. Puedo bañarme llorando 10 horas, puedo llorar 10 horas abrazando a mis perros, puedo llorar viendo El Señor de los Anillos. Pero así afuera, así como que ahorita contacte con algo y quiera llorar, me voy a tragar mi llanto. Así me lo voy a tragar y no va a suceder. Porque fíjate cómo algo que pudo ser una frase, múltiples frases o un estilo de crianza completo, o sea, cualquiera de estas puede marcar algo muy cañón en ti que hace que en todos los escenarios se reproduzca. Sí. Y que si no te estorba, pues tú vas así con tu herida, así como sin trabajarla por toda tu vida. Hasta donde llegues. O terminas en la maestría de psicoterapia y justo donde voltea a ver que algo está pasando que no te permites contactar con la vulnerabilidad, ¿no? Porque en la herida de traición y en la herida de injusticia, algo que hay es mucha dificultad para contactar con la vulnerabilidad. Sí, y contaba esto, ahorita ya me acordé, perdón, me fui TDAH, porque cuando ya mi papá y yo ya siendo adultos, bueno, yo obviamente mi papá siempre fue adulto desde que me tuvo, ¿verdad? Pero yo ya cuando me volví adulta ya nos hicimos así besties y súper amigos y todo. Yo le decía, es que o sea, tú me decías, me acuerdo una vez estábamos viendo una película los dos y a mí me dieron ganas de llorar. Y él también como que él lloraba en las películas, o sea, como que ustedes lo conocieron, un hombre como muy fuerte, muy firme, pero con las películas como que se ablandaba, especialmente cuando era algo como de reencontrarse con el padre o alguna cuestión de animalitos, ¿no? Ya sabes, encuentran al perrito que habían perdido y mi papá así, la lágrima. Y alguna vez estábamos viendo una película, me acuerdo, yo me estaba aguantando y me decía, ¿por qué te aguantas? ¿Por qué no lloras? Y yo... ¿no? Y me acuerdo que le dije, pues porque tú me dijiste y a mí me cuesta, yo ya había acabado la maestría, le dije, es que a mí me cuesta mucho trabajo porque tú me dijiste, yo cuando te dije, yo claro. Es que esa es la típica, güey. Y yo, aparte, ya saben que yo tengo memoria idética, ¿no? Entonces me acuerdo de todo. Yo, cuando olvidé mi bolsita, imagínense, Betsa de 6 años, tratando de ser femenina cuando no era mucho, tenía una bolsita donde guardaba mi maquillaje, que tenía mi gloss y así mis tonterías de niña, cursi. Y la olvidé, fuimos a Ciudad de México a casa de unas tías y olvidé la bolsita ahí. Y entonces cuando íbamos saliendo de Ciudad de México, yo llorando, es que mi bolsita, y mi papá me dijo, no voy a regresar por esa pendejada. Y ni llores, porque mejor guarda tus lágrimas para cuando nosotros moramos, que... Siguiente acto, ¿no? Se muere una planta que teníamos en el jardín que a mí me gustaba y entonces yo llorando por mi planta y mi papá así de, no llores, porque no es que... Entonces le empecé a repetir todas esas circunstancias y mi papá atacado de risa de, ya no me acordaba, así es cierto. Yo, o sea, date cuenta como para él no fue nada relevante. Claro. Tu carcajada es mi trauma. Sí, o sea, qué peso. Sí, claro. Espérate, ya voy a quemar a mi mamá durísimo, pero mi mamá, a mí me da mucha risa y me daba risa, pero mi hermano Alessandro sí lo tiene como muy fresco. Que un día que nos estábamos peleando, ya sabes, estábamos de mamá, mira, porque Alessandro y yo nos agarrábamos del moco durísimo. Ya luego estábamos jugando, pero sí éramos de los que se desgreñaban y así. Y mi mamá dijo, cállense. Bueno, mi mamá nos dijo, cállense, yo no soy su mamá, solo soy la señora que los cuida. Y a mí me dio mucha risa en ese momento, pero Alessandro hasta la fecha, entre broma y no, saca el de claro, como no eres nuestra mamá, como eres la señora que nos cuida, no sé qué. O sea, esas cosas que dices, ¿cómo fue algo que para ti estuvo chistoso en ese momento? Para otra persona puede ser una experiencia. En un aparente mismo lugar, ¿no? Porque éramos los dos hermanos. Le da una interpretación completamente diferente y se inscribe completamente diferente en la experiencia. Y yo ahora bromeo con mi mamá, de repente mi mamá me pide algo y le digo, no, yo no soy tu hija. Sí, hija, esto, yo no soy tu hija, yo solo soy la persona que te cuida, ¿no? Y se muere de risa. O sea, para nosotros está muy chistoso, pero Alessandro durante mucho tiempo traía como ese impacto de...
Mi mamá dice que no es mi mamá. Ajá, sí, ajá. claro. Sí. Está cañón. Entonces, o sea, como vean cómo puede ser real o puede ser una experiencia, incluso pudo haber sido una broma, ¿no? Ujú. Y cómo la persona puede vivenciarlo de una forma que se inscribe, Claro. ¿no? En su A mí me personalidad. gusta mucho como una de las formas en las que Franceschetti nombra las realidades psicológicas. Ujú. Y cuando decimos una realidad psicológica, no nos referimos a una realidad literal. Objetiva. Una realidad exacto. objetiva, sino la verdad psicológica o la realidad psicológica tiene que ver con la interpretación que yo le di, ¿no? Como por ejemplo, en una herida de rechazo, ¿no? No es propiamente como lo cuentan en este libro, pero en una herida de rechazo puede haber una experiencia donde una persona, el papá, por ejemplo, puede tener epilepsia. Y al tener epilepsia, la mamá quiere ocultar la epilepsia del papá y no le dice nada a los niños. Y entonces, de repente, de un momento a otro, cuando comienzan a aparecer los síntomas de epilepsia y no se le dice nada a los niños y no se atiende absolutamente nada de esto, todos, bueno, el papá y la mamá se van al cuarto y nadie puede entrar. Y se escuchan gritos, alborotos y nadie puede entrar. Ajá. Imagínate, Sí. o sea, esa angustia, Sí, sí. cómo se inscribe, o sea, ¿qué inscribe en cada uno? Sí, claro. Donde a nadie humillaron, a nadie rechazaron, a nadie traicionaron, a nadie abandonaron, pero cómo cada uno lo inscribe Sí. cuando mis papás se van. Sí, sí. Algo puede pasar de un momento a otro que mis papás se van. Sí, o algo ocultan tan importante que nosotros no somos dignos de saberlo. Exactamente. Ajá. Ajá. Y puede inscribirse una herida de humillación, Sí. ¿no? O sea, o puede quedar ahí en el tema de yo no soy digno. O de la ausencia de dignidad. traición, Ajá. de nunca supimos lo que tenía mi papá, ¿no? Exacto. O sea, nosotros Sí, o nunca por qué nos mi dijeron- mamá no cuidó adecuadamente a Sí. mi papá, ¿no? Exacto, Por ajá. como salvar la fachada de la familia perfecta, Claro. ¿no? Sí. Y ahora, pero fíjate, en este caso es lo más fuerte es la incertidumbre y con qué la llenamos. Ajá. Porque la incertidumbre la llenamos justamente con la herida posteriormente. Sí. O sea, todas las experiencias de incertidumbre donde Betsa, hipotéticamente, Ujú. Betsa no sepa algo, me van a traicionar, Ujú. me van a Ujú. traicionar, me van a chingar, me van a dar, me van a apuñalar por la espalda. Y puede que sí, puede que no. Pero Ajá. la herida Ujú. se termina convirtiendo a veces en unos lentes con los cuales vamos traduciendo la vida. Claro. Y ¿No? se hace la máscara, ¿no? Porque justo en esta parte de la traición, ¿no? Dice, se llena la herida o se llena este hueco con la herida de traición de me van a fallar. Se Ujú. inscribe la personalidad paranoide, ¿no? Sí, Exactamente. exacto. Justo empieza la Entonces personalidad empieza la paranoide. máscara de tengo que saberlo todo, tengo que investigarlo todo porque la Desconfío gente, de todo el mundo. claro, no es confiable, ¿no? Efectivamente, Ujú. justo. Pues ya empecemos, Pues sí, o ¿verdad? sea, Que ya le estamos sí, no, introduciendo pero estamos mucho. aquí dando el ejemplos, no sé qué, Ya nos está ventaneando regañando. a nuestros padres, así de por adelantado, papá, mamá, si los ventaneo. Ah, ya, sí. Una disculpa. Es con objetivos didácticos. Sí, ya. Así, papás, mamás, no lloriquen. Lloren cuando nos moramos. Lloran, Yo ya lloran cuando nos durísimas. Lloren. Pues bueno, vamos a comenzar, si les viene bien, con la herida de rechazo. ¿va? Va. ¿A qué nos referimos con la herida de rechazo? A ver, quiero que pienses, este es un tema de pertenencia, ¿no? Ujú. Tiene que ver con la sensación o la necesidad de pertenencia y tiene que ver justo cuando yo por alguna razón siento que no pertenezco o que el entorno en el que estaba no estaba preparado para mí. Se puede dar en diversidad de posibilidades. O que no eres lo que el entorno esperaba. O que no eres lo que el entorno esperaba. Ujú. Eres una mujer que nace en un entorno Me acaba donde... de explotar una tacha durísimo, güey. Ahorita sí casi nos desmaya. Ahorita, o sea, yo ya sospechaba que esta era como una de mis heridas, pero ahorita Te les acaba digo. de caer. Va, Claro, sí. puede ser. Porque es justo, vengo a un mundo donde esperaban a un hombre y yo soy mujer. Vengo a un mundo donde esperaban a una mujer y soy hombre. Ujú. Vengo a un mundo donde no se me esperaba y llegué. Inclusive puede ver hasta experiencias donde mamá pudo haber elegido no continuar con el embarazo y se tomó la pastilla bla, corte A, corte B, 8 meses, ya está la panza como muy grande. O sea, la herida de rechazo tiene que ver con no me siento perteneciente a. Ujú. No me siento perteneciente a esta relación, no me siento perteneciente a este grupo y constantemente voy estando pero no estando. Y lo que va pasando es estar pero no estar. O sea, porque fue la tacha que me explotó hace unos segundos, doy ejemplo como de esta génesis de, o sea, por decir, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ocurrieron 2 eventos familiares muy, muy importantes. 1, murió su papá y Uy. 2, se murió mi bisabuelo, Ujú, por parte paterna, que fue como el papá de mi papá. ujú.
Entonces siento, o sea, mi mamá siempre me ha hablado de que, o sea, en su embarazo era como, a ver, pero tengo que estar bien porque ya viene la bebé y esta bebé nos va a traer muchísima alegría. Soy la primogénita de mi familia, soy la primera nieta, ¿no? También por parte de la familia de mi papá. Y cuando nazco, desde muy chica, desde el primer mes, soy una bebé muy enfermiza. ¿No? O sea, en términos de vías respiratorias, alergias. O sea, mi mamá me dice que tenía desde muy bebé calenturones gigantes, constantemente, ya sabes, antibióticos, pediatra, lo que tú quieras. Y estoy viendo que ahorita que no solo eso abonó a mi cuestión hipocondríaca, obviamente, sino que mi papá era una persona muy ansiosa que no se sentía con las capacidades para cuidar a un bebé y maltrataba mucho a mi mamá con eso. ¿No? O sea, no físicamente, sino que mi papá se ponía muy nervioso, muy ansioso, se sentía muy insuficiente y presionaba muchísimo a mi mamá para que me cuidara y fuera como la mamá perfecta y que no me pasara nada. Y, o sea, yo creo que eso generó una cuestión como entre mi mamá y yo, como de, pues yo esperaba a este bebé que trajera como toda la felicidad, ¿no? Sí. Gigantesca de la vida y viniera como a remendar todas estas heridas familiares y duelos familiares que estamos teniendo. Y me sale súper enfermiza, ¿no? Y además genera como toda esta tensión entre mi pareja y yo. O sea, obviamente no estoy diciendo para nada que mi mamá no me ame y no me adore. Claro que sí. Pero siento que esa onda como de rechazo, de no pertenencia o de, ¿no? Pudo haber empezado ahí y que después a lo largo de mi vida se fue reforzando, ¿no? En esta cuestión de, pues soy diferente porque me mandaron al nutriólogo y soy la única que va al nutriólogo. Soy diferente porque soy súper geek y no me gusta leer y hacer las cosas que otros hacen. Soy súper diferente porque tengo una banda de metal y a nadie le gusta el metal. Y se fue reafirmando esa parte de ser diferente, ser rara o no pertenecer. Efectivamente, justo. Y es que algo que pasa en la herida de rechazo tiene que ver con el estoy y no estoy. Les voy a pagar la consulta a los dos. Sí, ya sé. Justo iba a decir, muy en la tipo 4 de tu parte. Hay que transferírselo a Luis Burbo. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Oye, no es cierto. No, Juan, a ti. No se lo transfieras. No. Pero justo es esto, ¿no? Como pertenezco y no pertenezco, estoy y no estoy, estoy y no estoy, estoy y no estoy. O sea, estoy aquí en el mundo, pero tienden a hacerse personalidades o más bien cuerpos que pueden llegar a ser enfermizos, ¿no? De inicio. Como justo tiende a pasar que en este estar y no estar, muchas veces el niño puede estar en situaciones de riesgo. Generalmente, primero nos habla de que hay un conflicto con el padre del mismo sexo. Y cuando decimos el padre, yo quiero poner un cuestionamiento aquí porque el padre puede ser la figura paterna, digamos, quien inscriba la figura paterna en todas las posibilidades de relación. Porque el padre puede ser el abuelo, el padre puede ser la abuela, el padre puede ser el tío. Como más bien el rol, ¿no? El rol como, o sea, que el padre siempre tiene esta función de frustrar, regular, castigar, limitar. Exactamente. Bueno, no, adelante. Es que justo ahorita que Marta decía eso, yo cercana a mí tengo una persona justo con esta herida de rechazo muy marcada y es una persona que amo con todo mi corazón. Y justo cada vez que hablamos de sus temas familiares o cada vez que platicamos de algo de su historia familiar, güey, me encabrona muchísimo. Muchísimo. A mí desde la parte de injusticia, por supuesto, pero justo entiendo cómo... O sea, como esta personita que es como un personaje de Tim Burton, llega a un pinche mundo de princesas de Disney, donde todo el mundo está en la pendeja, ¿no? Y nunca se le entiende, y no se le entiende en o sea, como en la maravillosa construcción que es como ser humano, ¿no? Y como siempre, o sea, como estas personas que viven esta herida de rechazo, siempre hay este cuestionamiento de, ¿pero qué estoy haciendo mal? O sea, ¿pero yo por qué? Si yo solo soy como soy, ¿no? Y está el mejor no estoy. El mejor, o sea, y esa es la parte que yo y esa es la parte que yo sufro mucho con esa persona. Mejor me voy. Exacto. Esa es la parte que yo sufro muchísimo con esa persona porque nuestra relación está basada en la aceptación positiva incondicional mutua. Y de pronto cuando se me desaparece, o sea, me entra una angustia y una tristeza porque sé que viene de ahí, porque sé que viene del,
O sea, sí estoy, pero no quiero estar, sí estoy, pero no quiero incomodar, sí estoy, pero no quiero estorbar, ¿no? Y a mí me da, o sea, me rompe el corazón porque me dan ganas como de sanar esa parte, pero pues no me toca a mí, lamentablemente. De decirle, estás presente, ¿no? Y algo que pasa mucho cuando nos relacionamos con una persona con heridas de rechazo es que sientes que se te va de entre los dedos. Cañón. O sea, sientes, se te escurre. Se te escurre. O sea, como que es, quiero darte la bienvenida y como que te vas. Algo que pasa. Cuando suéltame que me las... puede ir como por allá. Y hace ratito platicábamos antes del podcast, bueno, de empezar la grabación, que me decía, Marto, es que no sé si me identifico como mucho con el cuerpo, ¿no? Porque hay como ciertas heridas. Y algo que se menciona en la diversidad de posibilidades es que no es que haya un cuerpo, ¿no? Hay rasgos. Y algo que vamos a ver en la herida de rechazo son ciertos rasgos de desaparición. O sea, se siente como que algo está desapareciendo. Como que los ojos se desaparecen en la cara, como que la nariz se desaparece en el rostro. O incluso es un cuerpo muy, iba a decir enjutido, como dice mi mamá, pero seguramente nadie sabe qué significa esa palabra. Nadie sabe qué significa enjutido. No sé qué es enjutido. Es que mi mamá luego saca unas palabras que yo, mamá, ¿de qué siglo viene eso? Pero enjutido es como compacto, como algo que se como que se chupa y desaparece. Que se desaparece, exactamente. Como que hace, como esto cuando haces como Photoshop o algo así, me acuerdo cuando tomabas cursos de Photoshop, que algo haces que como que se ve que se chupa en sí misma la foto. O sea, como que se hace hacia adentro. Sí. Esa es la sensación que te da y que te puede dar a veces en los ojos, ¿no? O sea, que cuando ves a la persona como que desaparece que puede ser como en alguna parte del cuerpo, alguna desestructura en el cuerpo, ¿no? Como una cabeza muy pequeña o unos pies muy pequeños o algo algo que se siente que desaparece. Porque esa es la metáfora justamente de la herida de rechazo, que la persona tiende a desaparecer. Y tiende a desaparecer en un mundo que vive y siente que no está preparada para y que él. no, en un mundo que vive y siente al que no pertenece. O que no le da la bienvenida. O que no le da la bienvenida. Ay, sí, qué fuerte. Ay, y entonces se construye una máscara que es la máscara del huidizo. Sí. Y esta máscara del huidizo es justamente esta persona que tiende a desaparecer, que tiende a huir. Y huir es una manera de poder evitar el rechazo. Sí. ¿A qué me refiero? Porque es como, me voy yo primero. O sea, antes de que tú me corras y antes de que digas que no pertenezco aquí, yo solita me voy a mi mundo, ¿no? O antes de sufrir el dolor del rechazo nuevamente o por una persona nueva o por una pareja nueva, es como, pues yo solita me remuevo de la ecuación, ¿no? Se vuelven expertos en irse. Se vuelven muy introspectivos muy porque evitativos. También están muy evitativos, introspectivos también porque van mucho hacia adentro. Sí. A veces les cuesta mucho trabajo como contactar con el entorno. Pueden ser muy creativos también porque crean su mundo, ¿no? Como hablábamos del eneatipo 4, muchas veces el eneatipo 4, si lo vemos desde las heridas, siento que es muy similar. Exactamente. Y si lo ponemos en términos tal vez de estructuras de personalidad, pueden llegar a ser esquizoides. O sea, pueden tener un poquito como esta tendencia como evasiva, como de huir. Y esta sensación constante de sentir que no pertenezco. Inclusive son rechazantes. O sea, en la herida de rechazo tiende a rechazar primero. Y rechazar primero. Oigan, aquí tenemos harto. Tenemos harta herida de rechazo. Herida de rechazo. Exacto. Y de hecho, justo mi herida es de rechazo y es como súper. Me estoy sintiendo rechazado, JP. Sí, JP, nos hace sentir muy rechazados a todos. Es que JP acaba de sacar el letrerito de ya llevan una hora hablando. Qué casualidad que cuando decimos que aquí hay muchas personas con herida de rechazo, tú no rechaces, ¿no? Qué casualidad. Y justo en mi herida de rechazo noto algo bien fuerte. Ustedes ya, bueno, Betsa ya conoció a mi papá. Ay, tu papá lo amé, señor Juan, lo amo. Ayer te conté lo lindo que me dijo. ¿Qué te dijo? Que conoció a mi papá y que era su amigo en la secundaria. Sí, fue muy hermoso. Estuvo caño. No te había contado eso. No me habías contado. Hubo una vez que fue tu papá a consulta y fueron mis papás a comer conmigo y fuimos a comer la barbacoa de enfrente que estaba deliciosa. Entonces pasa mi papá, mis papás, y de repente ven salir a tu mamá y a tu papá y me dice, ¿es Banzini? Mi papá, y yo sí. Me dijo, yo iba con él en la secundaria, creo en la prepa, no me acuerdo. En la secundaria. En la secundaria. Y yo, ¿no te había dicho? No me habías dicho. Y ese día que se acercó, que lo saludé, o sea, su papá en lo más esquizoide de lo esquizoide. Sí. O sea, como acercándose sin acercarse, como de gracias, buenas tardes, adiós. Y ya yo le dije, ay, señor, yo lo quiero. Bueno, Juan me aventó, aparte, ya sabes, yo también estaba introvertida. Y Juan, Betsa te quiere dar un abrazo, papá. Yo, bueno, sí.
Nos abrazamos, nos dimos el abrazo más extraño, ¿no? Así de, así. Porque también dije, no lo voy a invadir, del señor es esquizoide, yo comprendo. Sí. Y ya me dijo, yo conocí a tu papá y yo éramos amigos en la secundaria y entonces... Y le dije, ay, sí que era tremendo. Sí, organizábamos retas de golpes en un rancho aquí cerca. Yo, suena total. Claro que sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Fue muy hermoso eso, la verdad. Y algo que me pasaba justo con él en términos de la herida es que, y algo que he visto es, mi papá no estaba preparado para tener ningún hijo. O sea, ni a mi hermana de la que les conté en algún momento, ni a mí. O sea, y por más que yo era muy deseado y que me lo han hecho saber mucho, o sea, si había siempre este abrazo que le diste a mi papá, es un abrazo que también yo le doy muchas veces, que es un abrazo como incómodo, como que él no sabe qué hacer. Como de Sheldon Cooper. Como de Sheldon Cooper. Sí, como acartonado. O sea, como que lo acartonado. Abrazas. Porque sabes que si lo abrazas más, pues lo incomodas, ¿no? Exacto. Justo. Sí. Y justo la máscara es de huidizo. O sea, la máscara es de irse. Se iba y venía de la fiesta. Estaba en la fiesta, se iba de la fiesta. Estaba en la fiesta, se iba de la fiesta. Exacto, justo. Y yo, señor, lo amo. Y hay muchas formas de irse. Y también es importante eso. No, porque hay formas de irse físicamente, pero también hay son formas personas de irse trabajando en exceso, por ejemplo. De irse como trabajando en exceso. Suéltame, me lastimas. Hay formas de irse como estando presente, pero no estando. O sea, no querer resolver ningún conflicto, ¿no? Exactamente, justo. O mejor yo me quito, que aquí se pelee quien se tenga que pelear, mejor yo me quito, yo desaparezco. Y la sensación que enfrenta constantemente la persona con herida de rechazo es me rechazan. Y el entorno, parajódicamente, te termina rechazando. Sí, acabas cumpliendo tu profecía, digamos. Acabas cumpliendo tu profecía porque termina no habiendo un espacio para ti porque tú te vas del espacio. Exactamente. Terminas no siendo invitado porque tú no, o sea, porque no has sido 15 veces. No, exacto. Tienen que ver la cara de Camus. O sea, Camus hasta hizo esta demanda que le explotó algo en el cerebro porque dijo, y acabas cumpliendo tu rechazo porque se quedó así y ya y te acaban no invitando porque si te invitan 15 veces no vas y así. Ajá, ¿no? Claro. Alguien acaba de contactar con una de sus heridas primarias fuertemente. Completamente. Y que a ver, siento que este es un lado de esa herida, pero también está el lado de volverse como muy perfeccionista o muy complaciente para no ser rechazado. Efectivamente. ¿No? O sea, está quien dice, güey, yo voy a evitar el rechazo de primera instancia y me voy a largar, ¿no? Y hay quien dice, lo tengo que evitar a toda costa, entonces voy a complacer y ser perfecto para no sufrirlo. Sí, como voy a tratar de ser adecuado siempre para que no me digan. Sí. Efectivamente, perfeccionista, como exitoso puede ser. Complaciente. Suéltate, te lastimas, Juan. Sí, como la alumna de cuadro de honor. Exacto. ¿No? La que, sí, claro. El mejor RP de psico para llevar que a todo el mundo le dice, ay, hola, tengo un podcast con 2 amigas. ¿No? Sí, claro. Ándale, justamente. Y también algo importante es que pueden ser muy desapegados. Y en una parte donde la herida está de alguna manera integrada o trabajada, este desapego se puede volver un desapego sano. Donde estoy cuando me toca estar, pero cuando me toca ir, pues me voy y no pasa nada. Pero puede ser una forma muy poco sana cuando soy muy desapegado de todas las relaciones. Sí, cuando no estás en ningún lado. Cuando no estás en ningún lado. Una de las cosas que también pasa comúnmente es que las fantasías catastróficas de la herida de rechazo se construyen de rechazo, aunque no tenga ninguna razón aparente, ¿no? O sea, como por ejemplo, alguna vez me ofrecieron como dar una materia que está muy chida, pero cuando me ofrecieron dar esa materia, lo primero que pensé, aunque era una especie como de algo positivo, bueno, no es una especie, es algo muy positivo, lo primero que pensé es, ¿habré salido mal en la anterior? Salí mal en mi evaluación. La materia que estaba dando previamente no está siendo suficiente. Y, entonces, o sea, y aunque es así como de no, toda la evidencia te dice que es todo lo contrario. Sí, que es algo bueno. Es algo bueno. Comienzas a llenar como toda la experiencia con esta catástrofe de me van a rechazar. Sí, es una cuestión un poco como de distorsión cognitiva. Efectivamente. ¿No? Esta onda así como de, claro, o sea, si eres un martillo a todo le ves cara de clavo, ¿no? O sea, si tengo mi herida de rechazo, veo rechazo por todos lados. Efectivamente. Sí, y sobre todo si no la tengo consciente, si no tengo consciente ni trabajada esa herida de rechazo, pues me voy a ir en automático con la creencia de que todo, el más mínimo desaire significa rechazo, ¿no? Exacto, justo así. A veces me pasa con pacientes que cuando veo que una herida de rechazo la veo desde como que, no quiero decir desde que entra al consultorio, pero en esta hiperfijación por
todo lo que tiene que hacer. Está bien si entro ahorita, ¿dónde pago? ¿Pago aquí o pago allá abajo? Pero como con esa preocupación de no quiero hacer incomodar. Nada fuera de lugar, Ajá. no te quiero incomodar. Ocupan, tengo unos sillones, ocupan así como casi un pedacitito del sillón. No toman el Kleenex. ¿Dónde me puedo sentar? ¿Dónde me puedo sentar? Ajá, exacto. Me preguntan. Sacan su propio Kleenex, no toman el del consultorio. O no toman más de uno. Ya tienen, ya tienen el Kleenex así deshaciéndose, ¿no? Y es como de, oye, si quieres puedes tomar otro. ¿Puedo tomar otro? Sí, claro. ¿no? Yo creo que digo, a ver, los Kleenex están incluidos en tu tarifa, ¿no? Los que necesites. Un día paga lo suficiente como para tomar la caja los que necesites, el uso del baño, ¿no? Ajá. Y el otro día un paciente me dice, voy a conectar mi teléfono. Me dijo, ¿puedo conectar mi teléfono a la luz? Porque no es que le dije, no, eso no está incluido en la consulta. Y se atacó de risa. Obviamente no era una persona que claro, tuviera porque una persona se atacó rechazo de risa y mueve. me dijo, no, pues sí, descuéntamelo, jaja, jiji, no, así. Pero sí, las personas con herida de rechazo tienden a no querer incomodarte. ¿Y sabes dónde se lo veo también yo? En los terapeutas que tienen herida de rechazo. Ajá. Son Suéltame. los que siempre se están cuestionando por qué el paciente abandonó. O sea, porque el paciente ya no siguió el proceso, es que ¿no? De repente es como, no, güey, pues no pero sé. eso porque lo tenemos más trabajado. Ajá, o sea, sí, piensa en cuando empezaste a Sí, dar no, terapia, no, güey. sí, claro. Se te iba un paciente y así de, soy el peor terapeuta. Sí, Y a mí claro. cuando me preguntan así como de, oye, pero es que ya tal persona la vi 2 veces y no volvió, entonces no sé si hice algo mal. Y yo, cuando el paciente abandona, rara vez tiene que ver contigo. O sea, normalmente tiene que ver con su propio proceso, con sus resistencias, hasta con temas económicos, pero es muy raro que tenga que ver contigo, Claro. ¿no? Pero un terapeuta con herida de rechazo lo percibirá así, como de, ¿será que hice un trabajo insuficiente? ¿Será que no le gustó mi estilo? Ajá, claro, ¿no? completamente, porque hay una sensación como de inadecuación y de insuficiencia. Sí. O sea, con lo primero que llenamos puede ser esto es inadecuado o esto es insuficiente. Sí. Así, un apapacho para todos los colegas terapeutas. Con mucha frecuencia, cuando un paciente se va, puede ser que cerró unilateralmente el proceso y también a veces eso pasa, ¿no? O sea, trabajaron lo que tenían que trabajar y ya nomás no te avisó, ya cerramos. Pero se fue. Sí, O sea, pero como dentro de su sabiduría interna se llevó lo que se tenía que llevar. Se llevó lo que se tenía que llevar, ¿no? O sea, a veces me ha tocado encontrarme con pacientes después que yo digo, fueron 2 sesiones y trabajamos cosas en 2 sesiones, pero después me dicen, lo seguí trabajando así y así y así. Después de trabajar eso contigo, ya después desarrollé esto y esto y esto y esto. Digo, mira, yo ni me había dado cuenta tú. No pensé que fuera como tan trascendente, algo que tal vez yo vi como chiquito. Sí. ¿no? Sí, y ahorita que entremos a la herida de abandono, les voy a contar cómo se ve un terapeuta con herida de abandono cuando los pacientes dejan de ir, ¿no? Así. Efectivamente. Sí, pero ahorita entramos a eso. Antes de que pasemos, así mencionemos nuestros personajillos. Sí, claro. Nuestras referencias audiovisuales. Si quieren, yo empiezo y les digo uno así muy rápidamente. Yo el que escogí, mi referencia de para herida de rechazo fue a Sheldon Cooper, del cual ya hemos hablado en varios episodios de The Big Bang Theory, ¿no? Porque Sheldon justo llega a una familia tejana ultracatólica, ¿no? Heterosexual, heteronormada y anexas. Él siendo un geniecillo, como con algo del espectro autista, con una personalidad súper esquizoide, súper ordenada, súper estructurada, ateo, ¿no? Y entonces lo que él tiene es un papá alcohólico, tejano, con armas, etcétera. Y él siempre es el niño raro, ¿no? O sea, su hermano y su hermana se adaptan, pertenecen a esta familia y él no. Y justo lo que vemos en la constitución corporal de Sheldon Cooper es eso. O sea, alargado, flaco, siempre como ido en la norma, en las cosas, o sea, como deliberadamente extraño. Se va de Texas, o sea, deja de vivir en Texas para irse a trabajar como físico teórico en la Universidad de Pasadena, ¿no? En California. O sea, se aleja de ese entorno en el cual no pertenece y a lo largo de la serie justo vamos viendo eso, como por más que él intente convivir de manera amable con su familia, siempre hay como esta claridad en la que no, es como si, de hecho la mamá en algún episodio dice que siempre creyeron que a Sheldon lo habían dejado los aliens, ¿no? O que Dios le había mandado a un niño especial, ¿no? Para que ella aprendiera algo en la vida. O sea, siempre marcan que él no pertenece a esa familia y que aunque es un genio, no cuaja. Lo puedes mirar muy cañón en Young Sheldon. Sí. O sea, en esta serie de su infancia. ¿No la has visto? No la hemos visto. Güey, tienes que verla porque te hablan así de cómo se va construyendo su propia herida. O sea, desde chiquitito, en esta sensación de pertenezco o no pertenezco. Ay, sí. Yo amo a Sheldon y a Amy. Son mi pareja. Son como de mis relationship goals. Así. Cañón. Vela, tal vez somos Sheldon y Amy en alguna dimensión. Yo soy muy Amy, la verdad. Ay, ¿cuál? Ay, sí, güey. ¿Ay, de qué? Ay, sí.
No, ¿Cómo? hay cosas, hay ciertas Sí. actitudes, ciertas cosas. Cuando ya se No va a casar, cuando ya se va a casar con Sheldon, Penny y Bernadette le organizan su despedida de soltera y le organizan que sea de costura. O sea, como que le organizan algo del siglo XVIII y entonces no hay luz y le llevan telas para coser y volteo a ver a Camus y le digo, güey, mi despedida de hacer pasta desde cero. O sea, sí, claro. claro. ¿No? O sea, todo el mundo quería fiesta y yo quiero hacer pasta desde cero para mi despedida. Así yo le iba como... a llevar un stripper, pero no. No, gracias. Se no. muere, güey. Le vomita Te encima vomito, te el vomito. stripper. No me gustan las cosas manoseadas, Juan. Ajá, ok. Yo traigo en mi herida de rechazo a número 1 a Tyrion Lannister de Game of Thrones, que, o sea, si ustedes ubican a Tyrion visualmente, ¿no? Que tiene esta parte en donde... Pues, es de talla corta. Ajá, exacto, ¿no? Uh-huh. Y sus hermanos, ¿no? Que son gemelos, son unos Adonis dorados, güeros, gloriosos, preciosos, ¿no? Pero en la mente tengo esta escena muy específica con su papá, que es Tywin Lannister, ¿no? Que es además, a la madre, es uno de los personajazos de Game of Thrones, que es reclamo como de, o sea, tú naciste y tu mamá se murió en el parto, o sea, tú mataste, tú mataste a tu mamá, ¿no? Y que es algo que le reclaman sus hermanos también, ¿no? Como de, tú nos quitaste a nuestra mamá, tú la mataste, ¿no? Y siempre hay esta cuestión de estarle marcando, tú no perteneces, tú eres la vergüenza de la familia, nosotros los hijos bonitos, frondosos, nos merecemos todo y tú eres vaya, tú no mereces ni un matrimonio que sea digno, ni un espacio digno, ni nada. Y Tyrion siempre está en este lado, o al principio, ¿no? De la serie, de querer complacer y ser súper leal a su papá, ¿no? Como de, por favor, mírame, por favor, dame un lugar, por favor, hazme sentir parte de, hasta que sufre una traición impresionante por parte de su papá y todo ahí cambia, se ¿no? rompe. El vínculo. Sí. Pero fíjate, es bien fuerte y tu elección me parece muy cañona porque Tyrion está y no está. O sea, en toda la serie lo que ves es que hasta está físicamente. y no está. Digo, yo no he visto Game of Thrones, pero ubico al personaje y sí está y no está. Está y no está. O sea, como se evade de muchas maneras. También es importante decir que en la herida de rechazo hay muchas formas de evasión, ¿no? Sí, Y otras pueden ser hasta él con tiene sustancias. esta parte del sexo, tiene esta parte del alcohol, ¿no? O sea, pero de la no se fiesta. siente nunca perteneciente a su familia. Claro. Con todos estos intentos, pero sabiendo que nunca está perteneciente a su familia, ¿no? Me parece que brutal ese ejemplo. Sí, y el otro ejemplo es Connor Roy de Succession. Súper, sí. ¿No? O sea, que además entre Tywin Lannister y Logan Roy hay como muchas similitudes de carácter o del tipo de figura que son. Y lo mismo, o sea, viendo ahorita la última temporada, hay una escena en donde sus 3 medio hermanos, ¿no? Ken, Rom y Shiv, están ahí como en el rollo con el papá y chillando y victimizándose por los desmadres que tienen con el papá. Y llega Connor y les dice así como de, güey, neta, los 3 son una bola de bebés. Sí. O sea, yo he aprendido toda mi vida a vivir con las sobras, sin nada. Sí. Ustedes necesitan, ¿no? Y a ver, yo no necesito nada, ¿no? Y aparte lo tratan de pendejo siempre como se les olvida que existe. O sea, ellos son los 3 hermanos biológicos. Lo dejan de invitar a cosas, lo nulifican, lo invisibilizan, lo tratan de pendejo, ¿no? O sea, el se papá ayuda. igual. No, o sea, no se ayuda. Ajá. Pero sí, específicamente en esta última temporada, ves como él reconoce esa herida como de sí, o sea, soy el que no pertenece, soy el que sobra, soy el que... Empecé siendo el que sobra, tal cual que lo dice. ¿No? O sea, soy como el rechazado. Hay algo que pasa muy cabrón en la temporada. Sí, no le digas porque Juan apenas le empezó. Sí, no lo voy a decir. Spoilers. Pero es así como de, güey, ni siquiera le caía yo bien a mi papá, ¿no? O sea, tal cual. Y él está muy consciente de esto y aprendió a adaptarse y a vivir con eso, que es como lo triste y lo que te rompe el corazón. ¿Sí? Entonces, esos son mis dos personajes, Tyrion y Connor. Hay algo que me pasa con esa serie, que llevo 2 capítulos, ¿verdad? Juan, neta. No, sí, no, pero es que me cuesta muy, o sea, no puedo empatizar con nadie.
No, por supuesto que no, güey. Os digo, ¿qué señores? O sea, qué fea gente. Sí. No, se pone mejor. No. O sea, que vea gente, güey, se pone mejor. Yo no estoy acostumbrado a ver a gente así como tan lepera. Por eso te dijimos que era el show de la psicopatía, güey. Sí, Porque todos sí, son sociópatas, psicópatas. Y como el baile de los 8, así en un estilo muy poco integrado. Pero muy poco integrado. Pero integrados. después, si no, es que clávate, Juan. Me voy a Tenemos que... sí. O sea, sigue viéndola. No la dejes, no la dejes. No la voy a dejar. No la dejes, de verdad. En este momento es mi serie favorita de todas las que estoy viendo. Sí, la neta, top del top. Cada episodio de esta última temporada he sentido que voy como en un carrito de montaña rusa. Así cada discusión que hay entre los personajes, yo temblando así, no, así como de no sé dónde vamos a llegar. Sí, buenas. Yo voy a dar mi ejemplo jocosón, divertidón, cachetón, que es de Paquita Salas, Magui. Magui de Paquita Salas, por favor, vean aunque sea un episodio. Nada más, yo quiero una Magui en mi vida. Bueno, no, la verdad no, porque estaba como muy... Oh, ya la estás rechazando. A ver. Pero Paquita Salas... No la quiero. Paquita Salas es como una manager de artistas y tiene a su asistente, que es una mujer así que es así como sacada del libro de herida de rechazo, ¿no? Es flaca, pero aparte de todo como los ojos hundidos, pero aparte como toda ansiosa, nerviosa y hiper uber complaciente con Paquita, que es así como, pero te di el número, que no me lo dice, que sí te lo dije, pero así toda ansiosa. Esta es la mujer más divertida. Es una forma de ver, creo que la herida de rechazo desde una forma un poquito divertida. O sea, como sin el dolor. Porque no ves tanto el dolor de ella, ves más bien como sus formas complacientes. Como la adaptación. Y la adaptación. Su sobrecompensación. Y su sobrecompensación, sí, claro, completamente. Muy bien. Okay. Venga, pues, la herida del abandono. Ay, Dios. Abandono. A su madre. A su herida de abandono. Sí. Pues vamos a ello. Vamos a hablar así súper rápido porque dice el productor que ya tenemos 1:20 que nos va a poner el top en 1:30, entonces vamos a acabar rápido el episodio. Sí, bueno, dilo. Ok, bueno, la herida de abandono es una herida que surge o nace no nace desde el nacimiento como en la herida de rechazo. La herida de abandono en los primeros años, sobre todo como en el primer año, percibo o decodifico del entorno, no que no hay un lugar para mí, sino que el otro se va. Sí. El otro se ausenta. Que el que iba a estar conmigo no se queda. Quien tendría que estar conmigo no se queda. Exactamente. Y puede ser por experiencias literales de abandono, donde mi mamá se fue, mi papá se fue, hasta experiencias muy breves, donde en un momento de vulnerabilidad yo necesitaba al otro y mi papá no estaba o mi mamá no estaba. A veces tiene que ver con experiencias psicológicas de abandono. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que justo no hubo una crisis y en esta crisis mis papás me tuvieron que dejar con mi tía o me tuvieron que dejar con mi tío, pero nadie se sentó a explicarme, a decirme o a contenerme o a contener mi llanto de que sentí o construí que ellos habían ido. Sí. Y entonces ahí se crea esta herida de abandono que tiene una máscara, justo que es la máscara del dependiente. ¿Por qué? Porque el miedo más profundo es que el otro se vaya. Sí. Y entonces, a la soledad. Y a la soledad. Entonces, al servicio de que el otro se va, de que el otro no se vaya, comienzo a desarrollar una máscara que construye formas orales. Cuando digo orales, digo de mamar, ¿no? Y cuando digo mamar me refiero a como de necesitar del otro. Sí, nutrirse de alguien más porque no puedes nutrirte tú mismo. Sin que sea suficiente. Sí. Porque necesito de ti, necesito más de ti, necesito mensajes, necesito que me escribas, Betsa, necesito que me digas cómo estoy. Necesito que me preguntes. Suéltame, déjame, yo no quiero tener nada que ver con Betsa, si eres mi amiga, me vas a llamar todos los días, al menos una vez para decirme cómo estoy, ¿no? No, o sea, sí, porque yo lo necesito y así yo ejerzo a mis amigos. Sí. O así sé que estás para mí, que no te has ido. Y así sé que estás para mí. O si de repente tú siempre, todos mis cumpleaños me felicitas y hubo un cumpleaños que por alguna razón algo pasó en la vida que se te pasó, en automático siento Betsa ya no está para mí. Este es el testimonio vivo de que Betsa no está para mí. Prueba fehaciente de que le va algo madre. De que le va algo madre. Y hace formas borders, ¿no? Cuando digo formas no me refiero a trastorno límite de personalidad, sino formas súper de aquí y ahora radical. Sí. Esto determina toda la relación. Sí, toda la historia es ahorita. Es ahorita. O sea, esto determina todo. Sí, no importa que ya hemos sido amigos 25 años de nuestra vida. Si hoy se me olvidó preguntarte cómo estabas, ya. Exacto. Te abandoné. Toda la historia narrada se borra. Sí. Todo lo que hay en mi historia se borra y nos quedamos en una experiencia de aquí y ahora. Donde si ahorita no estuviste,
ya no vas a estar para mí. Siento que esta es mi segunda herida. Fíjate ya déjenme. Marta, Marta en el episodio 1 de heridas primarias, toda deprimida. Iba a decir que a mí me ha tocado ver esta herida de abandono en pacientes con madres deprimidas, por ejemplo, ¿no? O sea que la mamá estaba, a lo mejor tuvo depresión postparto, ¿no? O estaba, pero en algún punto de la vida se deprimió y entonces estaba físicamente ahí, pero no estaba en como en este estado de nutrición, de afecto, ¿no? Como de presencia, ¿no? Y que entonces eso, aun cuando no es un abandono literal, el niño lo percibe como es que me dejó, había algo más importante que hacer, y lo veo también en esta metodología horrible, que es como toda una generación de esta metodología horrible de deje a su bebé llorar en la cuna, ¿no? De así se va a acostumbrar a no llorar si usted lo deja toda la noche llorando en la cuna, lo cual me parece una cuestión súper cruel y súper antiinstintiva, ¿no? Porque el instinto de cualquier animal es cuidar de sus crías. Claro. Y entonces dejar al bebé llorando toda la noche y para que se acostumbre a que no siempre vas a estar, me parece la cosa más horrible, ¿no? Ya mejor deberían dejarlo como los vikingos ahí en la nieve para que se muera, ¿no? Casual. Eso hacían los vikingos. Si el bebé venía mal, lo dejaban ahí, ¿no? Mira, si no pura herida de traición ahí, güey. Como a los espartanos, güey. Defectuoso, bye. Exacto, la pura herida de traición, pero eso lo hablamos más adelante. No, sí, o sea, veo estas experiencias de abandono y lo veo también en pacientes que padre o madre murieron, ¿no? Que saben, o sea, que murieron durante la infancia de la persona, que saben que no es que su papá o mamá hayan elegido enfermar o morir o tener un accidente, pero sí la experiencia se vive como un abandono, como de esta persona que tenía que quedarse se fue, ¿no? Claro. También, o sea, yo lo veo por decir en papás que trabajan mucho y que no están nunca en casa o que dejan que los niños se las arreglen solos o que justo están como muy, muy dedicados a esta cuestión de proveer económicamente, pero cuando se necesita algo emocionalmente hablando, no saben los papás cómo lidiar con ellos, se desaparecen, no están, se lo delegan a alguien más. No, yo así de Marta, suéltate. Que ¿no? Suéltate a ti misma. O en papás también que dejan a los hijos encargados por la razón que sea, ¿no? Hace muchísimos años me tocó 2 casos así que digo, güey, es que si esto no es herida de abandono, entonces no sé qué es, ¿no? Unos papás muy, ya sabes, brillantes, exitosos, no me acuerdo qué profesión tenían, pero eran justo como químicos, físicos, matemáticos, something así de la ciencia. Y les dan una beca para irse a una universidad en Alemania y como tenían un niño chiquito, lo que hacen es dejar al niño con unos tíos. Dicen, es muy difícil llevarnos a un niño de 3 años a un país diferente. Nosotros los dos vamos a estar estudiando nuestro posgrado y entonces se lo dejan a unos tíos, ¿no? Así, pues ya, que ellos lo crían los 3 años que van a durar el posgrado. Entonces, pues imagínense, o sea, un niño de 3 años que, sabiendo que sus papás se fueron a estudiar a otro país y que a él lo dejaron, ¿no? Entonces, eso. Y me tocó otro caso también de una familia muy, muy numerosa en la cual en algún momento los papás, ya la hija mayor tenía unos 9 años y creo que eran como 7 hijos y deciden que se la van a regalar a los tíos abuelos porque como ellos no tuvieron hijos... A regalar. No mames. Porque como ellos no tuvieron hijos, le van a regalar a la hija mayor, que al cabo ya está más grandecita, ya sabe qué onda, y se mudan o sea, los tíos abuelos vivían como a 2 cuadras de la casa de la familia, y entonces van y la dejan, así tal cual como de, ya les trajimos a ella para que les haga compañía. No me acuerdo si eran tíos abuelos o tías abuelas, porque eran hermanos o hermanas, y es como aquí se las dejamos y ya, y no tenía permitido ir a casa, o sea, a la casa con sus hermanos y esto porque había sido literalmente regalada con los otros familiares para hacerles compañía, ¿no? Yo hace tiempo solía tener una paciente que una historia brutal porque, bueno, ella vivía con su familia, sus hermanos y un tío pierde a un hijo, a una hija, más bien. Y los papás dicen como, bueno, para que tus tíos estén bien y no sientan la pérdida tanto, lánzate a vivir a casa de los tíos. Dios. O sea, lánzate a vivir además como la hija sustituta. O sea... Sin que tengas identidad propia nunca. Se me hace brutal. Así, le mando un abrazo porque justo trabajamos mucho en el proceso psicoterapéutico de esa herida y me parecía una historia como de película. O sea, y lo hablábamos, tu vida parece como de película. Siento que esta que comentaste tú y la que dije yo también de la que regalaron con las tías abuelas, es como abandono y traición. ¿No? Sí. Es como un asunto como de, ¿qué pedo, güey? ¿Tú por qué? O sea, claro. ¿Tú en qué momento decidiste que me ibas a regalar con alguien más? Claro, ¿no? Y lo que lo va definiendo justo es la experiencia psicológica. Entonces, en estos 2 ejemplos que nos dan
justamente vemos que más que como la experiencia, o sea, todo lo que pasa de la piel para afuera, tiene más que ver con cómo vive la experiencia psicológica la persona, ¿no? Porque esto podría vivirlo como abandono o podría vivirlo como traición o lo puede vivir como ambas y eso va gestando como cierta forma de personalidad. Y noten fenomenológicamente qué nos va pasando mientras hablamos de esto a nosotros. O sea, hablamos de la herida de abandono y en la herida de abandono comenzamos a tener esta necesidad o se activa una parte como que nos da por cuidar. Y eso pasa cuando estamos por proteger, por quedarte, por hacerle saber al otro que estás, que estás, como la de rechazo es de elegir, o sea, ser elegido y me dan ganas de saber que al otro que lo estoy eligiendo en este momento. En la de abandono, lo que voy a ver es una gana de querer cuidar. Y lo vamos a ver incluso en el cuerpo. Porque los cuerpos que vamos a ver van a ser cuerpos como aniñados. La cara, el rostro, los ojos nos van a recordar mucho a niños. O sea, aunque estemos hablando de una persona de 30, 40, 50 años, los ojos van a ser como de un niño. Un halo infantilizado, digamos. Un halo infantilizado, sin caricaturizarlo, pero... Suéltenme, que me las... Es que sí. Y Marta con sus dos colitas así de basta ya. Marta con sus dos coletitas y su playera de Star Wars, güey. Sí, o sea... Güey, y por ejemplo, lo vemos mucho en los ojos. Sin querer caricaturizarlo, quiero que piensen en los ojos de Shrek, del gatito de Shrek. Ay, justamente como estos ojos y esta sensación que te da el gato de Shrek es una sensación que pasa mucho cuando estamos frente a una herida de abandono, ¿no? Con esta gana como de querer proteger, de querer dar, de querer contener. De decirle que sí, ¿no? De no hacerle sufrir. De no ponerle límites. Y justo eso va haciendo que también se vaya construyendo una experiencia dependiente, ¿no? Sí. Porque algo que pasa mucho en la herida de abandono es que construyen relaciones dependientes. De hecho, por eso la máscara es la máscara del dependiente. Sí. Porque por un lado hay una necesidad y por otro lado encuentran con frecuencia, sobre todo si no está como tan integrado, tan trabajada la herida, encuentran a otros de que dependizarse, ¿no? Y que aparte le confirmen esta misma realidad. Si voy quieren a dejar de estar para ti. Sí. Si quieren profundizar mucho más en la personalidad dependiente, váyanse a nuestro capítulo sobre trastorno dependiente. Claro. Porque ahí está, o sea, ahí está eso o la parte de en los tipos de apego, el apego ansioso. Ajá, ¿no? exactamente. O sea, son como los paralelos, digamos. O en el enneagrama, el eneatipo 2. Exacto. ¿Qué tal que ya estamos haciendo así como el índice y las conexiones? Las ecuaciones. Usted vaya y revisite nuestros episodios porque aparte como ya estamos acabando la temporada, ¿verdad? Para que no le entre su angustia, que no le entre su miedo, que no le entre su ansiedad, pues vaya a escuchar estos otros episodios y haga su correlación con estos conocimientos. Oye, Betsa, y hace ratito decías algo que me llamó la atención, que era como cómo era el terapeuta con herida de abandono. Pues justo son los que sienten que el paciente, o sea, que cuando un paciente termina su proceso, cuando se da de alta solito, ¿no? Que siente que le abandonó. O sea, que tal cual es un asunto como entran además en este discurso de pero es que yo, o sea, teníamos súper buen clic y trabajamos cosas súper importantes y yo sentí que resolvió, o sea, como que entran en esta parte de yo di muchísimo como terapeuta y la persona dejó de venir y no sé por qué dejó de venir, ¿no? Y es como, o sea, lo viven desde el abandono, tal cual, desde mi paciente me está abandonando, ¿no? Claro. Y son ese terapeuta que se pone también de pronto un poco complaciente de me cancelas una cita, no, te pongo 20 opciones para que vengas. No puedes venir hoy, no te preocupes, la próxima semana tengo 20 huecos o tú dime a qué hora, ¿no? O sea, que están siempre como muy disponibles para que el paciente no se vaya. O al revés, el terapeuta que no quiere, según su percepción, como abandonar al paciente, ¿no? O sea, que a lo mejor ya toca espaciar citas, ya toca verse como menos frecuentemente y es así como de, pero, o sea, va a sentir feo, ¿no? Sí, ¿cómo yo siento que cómo me voy a desaparecer de su vida porque entonces chaca, ¿no? Puede ser como o una u otra, ¿no? Exacto. Que va un poco por la misma. Justo también creo que este terapeuta que no quiere desaparecerse de la vida del paciente, siento que también está desde este ánimo muy complaciente, ¿no? Como de, yo te estoy acompañando porque pues la vida es difícil y yo te acompaño y ya sabes que aquí estoy siempre y para siempre, ¿no? Y que no te abandono. Sí, exacto. Que no te abandono, que aquí estoy y que si no puedes venir hoy, pues tenemos 251 opciones para que no abandones. O sea, justo el terapeuta que hace hincapié en el no abandones tu proceso terapéutico cuando probablemente lo que está entre líneas es no me abandones a mí. Claro. ¿No? Hablando un poco y haciendo como también este interlineado o esta conexión, a veces las modalidades border se van a ver muy aquí, ¿no? De hecho, justamente en el capítulo de Border, de No te des borders, hablábamos justo del miedo al abandono, ¿no? Que era muy característico. Y me acuerdo mucho de alguna experiencia con una paciente, ¿no? Que
que fue muy fuerte porque hubo una vez que hubo un accidente literal y no pude llegar a la sesión, que aparte era una sesión en línea y yo venía para acá y no pude llegar y tuve que cancelar esa sesión que era la primera sesión de la mañana. Y la siguiente sesión terminamos el proceso, pero sí fue de un explotar, o sea, de un me dejaste. O sea, me dejaste y no estuviste para mí exactamente en esto que estaba pasando. En una aquí y ahora radical, donde aparte de todo es cierto. O sea, hay cosas que pasan y efectivamente no estuve. Porque aparte es natural no estar a veces. A ratos uno no puede estar. Exacto. Y no, así ya me bien pinches emocionada aquí, ¿no? Pero es que pinche desbordada así. Y a ver, el hecho de que uno no puede estar no quiere decir que te esté abandonando, ¿no? Claro. O sea, que ese es un poco, fíjate que acabo de tocar, ¿no? Con mi fobia a la dependencia. Justo esa es la parte que a mí me estresa mucho cuando me relaciono con alguien con personalidad dependiente, porque a mí me gusta desde mi apego evitativo, ¿no? Sentir que puedo no estar. O sea, a mí me gusta decir, puedo alejarme, puedo vivir, puedo lo que sea. Y me angustia mucho cuando lo que la persona interpreta de mi ausencia, porque a lo mejor me enfermé, porque a lo mejor viajé. O sea, me angustia mucho cuando interpretan el de es que no estuviste para mí o es que me estás abandonando y es como no, es que tengo una vida, no vivo solo para ti, ¿no? Y entonces mis relaciones con personas dependientes, tanto de amistad, que tú también ya conoces algunas referencias de eso, tanto de amistad como de pareja. Tuve hace tiempo una pareja, una relación con un hombre muy, muy dependiente y todo era muy malo. O sea, nuestras peleas eran horribles, ¿no? Porque el rollo era de, es que no estás, es que tú te vas, es que trabajas mucho, es que, y para mí era un asunto de suéltame, quítate, ¿no? O sea, para mí era un el tema juego del gato y el ratón. El juego del gato y el ratón. Claro. Y entre más él me demandaba estar, menos quería yo estar. Claro. ¿No? Porque era esta parte de también necesito tener algo para mí, aire para mí, ¿no? Y me ocurre con los pacientes cuando veo que empiezan a tener estos lazos dependientes, que aquí o sea, creo que ahí es el mejor terreno donde puede pasar, porque además todo se pone al servicio del proceso terapéutico. Y entonces puedes devolver, ¿no? Puedes decir, a ver, vamos a suponer que Juan es mi paciente, ¿no? Y entonces, a ver, Juan, noto que, ¿no? Hay este reclamo o hay esta expectativa. Es que no estuviste. No estuviste. Sí, Juan, no estuve porque me accidenté y a veces toca no estar y precisamente nuestro proceso. Pero ¿cómo voy a confiar en un proceso donde tú no estás? Porque te he dado herramientas para que no importa que yo esté o no esté, ¿no? Justo porque algo que pasa en la herida de abandono y es cierto, hay una aquí y ahora radical. Claro, porque un día, espera. Tuve una vez una paciente que me dijo, te prohíbo que te mueras. O sea, es que yo no, tal cual. Bueno, o sea, ya eres mi paciente, ya la di de alta, superamos esa parte, pero hubo un punto en el que me dijo, Betsa, necesito que sepas que no te puedes morir. Okay. Porque a lo largo de mi vida van a pasar muchas cosas y yo no sé qué voy a hacer si no puedo venir a terapia. Hay muchos otros terapeutas, yo puedo morir, estas cosas pueden pasar. Yo dije, ahora esta me está quitando mi derecho a morirme, claro. O sea, yo puedo morir cuando yo quiera. Claro. Ay, sí. Y entonces me dijo, no, necesito que sepas que no te puedes morir porque yo siempre te voy a necesitar. Obviamente después lo trabajamos y resultó bien, pero esta ansiedad que a mí me causaba ¿cómo? ¿No? O sea, yo tengo que estar, o sea, vamos a tener tú 90 años y yo 95 y vamos a tener que seguir hablando de algo porque, o sea, nunca, porque me dijo, no te puedes morir y nunca te puedes retirar. O sea, por lo menos aunque sea a mí, me tienes que atender. ¿No? Vámonos. Y yo dije, ay Dios, ¿no? O sea, entonces, bueno, ya después lo trabajamos, se puso al servicio del proceso terapéutico y precisamente eso es lo que hacemos. Aquí se puede trabajar, pero en las relaciones interpersonales, pues de pronto es muy difícil decirle a tu amiga que decidió que te odia, y eso es un caso real, ¿verdad? Juan no lo vivió. Sí. Decirle a tu amiga decirle a tu amiga que te odia porque tenías un viaje familiar y no estuviste en su cumpleaños y decidió que eres la persona más abandonadora de la vida, ¿no? Decirle, a veces toca no estar. Claro. ¿No? A veces no se puede. A veces no voy a poder estar. Y para ponerlo en el servicio al servicio terapéutico, en la herida de abandono, es sostener una verdad y al mismo tiempo acudir a la experiencia narrada. Ajá. O sea, es efectivamente, no estuve. O sea, sí, no estuve, ni voy a estar. Y te puedo dar toda la razón por la cual no estuve, pero sostengo que efectivamente no estuve y también he estado en todo este tiempo. Sí. Exacto. O sea, nuestra relación no sé si se defina por esto, porque en la herida de abandono, yendo al dolor del abandono, en el abandono me secuestra y siento de verdad que el vacío. El vacío. Y en ese vacío construyo a Marta como la amiga más abandonadora del universo que nunca está. Güey, o sea, hoy no estuvo, pero hay otros. Nunca está. Es que nunca está. Sí, claro. Porque el vacío es así. Y es bien doloroso y es hasta un poco psicótico porque está lejano a la realidad, pero en el proceso terapéutico. Sí, es esta sobregeneralización, esta radicalidad, ¿no? Es sostener
esta verdad, porque aparte en el abandono se denuncia una verdad, porque si hay una verdad ahí, no estuviste, y si la neta no estuve porque hubo un accidente, da igual, no estuve. Sí, sí. Pero también se nombra todo lo que ha pasado alrededor de la historia. Claro. Ay, güey, los escucho y me da como mucha paz y mucha tranquilidad ver todo lo que he avanzado con mi herida de abandono. Qué bueno. Porque sí, o sea, sí pienso en la Marta adolescente, güey. Sí. O sea, entre esta cuestión de no pertenecer y esta cosa de no me abandones. Claro. ¡Ah, su puta madre! O sí, sea, cañón. ¿no? Sí. O sea, literal, güey, o sea, esto me da mucha vergüenza, pero lo voy a contar literal. Hubo a un ex, güey, cuando no sé, debe haber tenido como 20 años, que un día nos peleamos y le hablé 76 veces, güey. Así, te voy a hablar 76 veces hasta que me contestes. Literal, güey. Hasta que veas que soy perfectamente normal y me contestes. No, porque no puedo soportar la idea de que estamos peleados y que entonces a lo mejor esto ya se acabó, tú te vas a ir o me vas a abandonar. Sí, o sí, sea, como... tal cual, güey. Entonces hemos pasado de eso a la Marta del día de hoy que puede tolerar la presencia, o sea, la no presencia, claro. ¿No? Y que puede también decir, a ver, yo a veces quiero estar y a veces no quiero estar. Claro, ¿no? y que es válido. Ajá. Bueno, y aparte, el cambio en tu elección de pareja, porque a JP... sí, obvio, ya no digamos, también, ya no digamos 76 veces. A JP le marcas 3 y te pone reportar, bloquear. Esa ha sido así de la mejor prueba de fuego ever. Sí, claro. No, o más bien como la evidencia de que estoy más tranquila y más en paz con ello es que no me afecta. Sí, claro. O sea, es como, yo sé que si no me contesta 3 veces, es como, pues ahí sigue la relación. Tú sabes que si te reportó, te bloqueó, pues no importa. Exacto. ¿No? Sí, fíjate que me pasó también en términos de pacientes, me pasó que una persona que quiero mucho canalizó un familiar suyo a terapia conmigo, ¿no? Y fue de, no, sí, es que yo ya le dije que tú y que se anote en la lista, pero que te espere. Bueno, se anota el sujeto viene a una sesión, sujeto viene a 2 sesiones, nunca más vuelve, nunca reagenda, nunca vuelve, nunca escribe, nunca nada. Entonces me escribe la persona que lo recomendó conmigo, me dijo, oye, me acabo de enterar que pues esta persona ya no volvió, ¿no? Y yo, sí, no, lo vi solo 2 veces y pues ya no volvió, ¿no? O sea, justo desde esta tranquilidad de pues a veces pasa igual y ya resolvió lo que tenía que resolver. No, pero, o sea, la persona que me escribió sumamente apenada de discúlpame de verdad, o sea, yo creí que le iba a estar, o sea, como en una, ya sabes, haciendo como toda una disculpa de, ¿y cómo estás tú con eso? Me preocupa cómo, o sea, porque no creas que yo, o sea, como mando gente luego nada más a que te abandone, me puso. Ok. Y le dije, es que yo no lo veo como un abandono, ¿no? O sea, yo entiendo que la gente viene, trabaja lo que tiene que trabajar, se va y por la razón que sea. O no está lista para trabajar lo que hay que trabajar. O incluso puede ser que no le caí bien y está bien, ¿sabes? Claro. Tampoco necesito como agradarle a todos, ¿no? Y justo cuando después le conté a Camus, le dije, fíjate que me escribió tal persona que como mandó, ves que te dije al chavo que ya no volvió, sí. Y me quedo callada y le digo, qué bueno que no tengo herida de abandono, tú porque... O sea, pues no, o sea, ha habido a lo largo de mi carrera como psicoterapeuta, ha habido muchas personas que vienen y luego ya no vienen, sí, claro. ¿no? Y nunca me he detenido a preguntarme como de, ¿me habrá abandonado? ¿Abandonó su proceso conmigo? ¿No? O sea, para mí es como, creo que ya no va a volver, ya está libre ese hueco, ¿no? O sea, así como de... Pero como la persona que me lo recomendó seguramente viene desde este discurso del abandono, como de discúlpame porque esta persona fue y te abandonó. Claro. Sí, y es que fíjate, es interesante porque hablas de una característica también de la herida de abandono que tiene que ver con la fusionalidad. Sí. Es decir, hacen relaciones como muy fusionadas, relaciones como... Tú y yo somos uno mismo. Exactamente. A veces pueden hacerse como formas muy víctimas. Hay dificultades también como para hacer cosas por sí mismos. A veces les cuesta como mucho trabajo tomar decisiones, ¿no? Como de, a ver. Como que siempre necesitan a alguien que los coache. ¿No? Alguien que los coache. O hacen estas encuestas, ¿no? Que le preguntan a 16 personas así de, tú querías, pero la brújula interna no está como muy presente. Me perturba mucho y eso seguramente es uno como de estos síntomas modernos de la herida de abandono, la máscara de dependencia. La gente que hace encuestas en su Instagram de me pinto el cabello de rojo, de rosa, de verde, píntatelo del que quieras, güey, ¿no? Güey, ¿qué pregunta? Peor aún, la gente que se mega trauma si pierde seguidores. Sí, yo ni siquiera sé cuántos. Eso no me interesa si suben o bajan. Eso no es inherente a la vida, no es cierto. No, yo ni sé. O sea, y más bien hay otras personas que me dicen, viste que perdiste 3 seguidores y yo... O sea, pues algo habré dicho, no sé. Pues qué bueno que no me sigan. ¿Qué habré dicho? Seguro pues no. Fueron como, ¿te acuerdas cuando los antifeministas
Una vez nos tocó una rachita, ¿se acuerda? Como de repente comentarios antifeministas. Sí, claro. Así que era de güey, como ¿por qué nos escucharían a nosotros, a dos feministas y un gay? O sea, como nos escucharían, ¿no? Sí, claro. Sí, como de vayan a encontrarse otro podcast. Sí, y me ha pasado que de repente, no sé, ya sabes que en Twitter toda la gente pelea y de repente me ponen como, no me gusta lo que dices. Yo, pues no me sigas. Dale un follow. ¿No? O sea, no me sigas, no me leas, o eres libre de no leerme. O sea, pero sí, siento que justo la gente que está muy, muy clavada en el número de seguidores, siente que sí es como de, me están desaprobando. ¿no? Ese rechazo o abandono ahí, ¿no? Claro. Y una cosa interesante también de cómo se despliega en el cuerpo es que a veces se escuchan como voces un poco infantilizadas. Que, ojo, no tiene que ver con el tono de voz, ¿o sí? ¿O sí? Pero más bien con la formita. Con la formita. ¿Cuándo? Ay, perdón. Ay, perdón, me salió. Ay, borra eso, productor. Así de, me súper identifico. Iba a ser otra expresión, pero solo vi la cara de Juan. Sí, de Oli. Bueno, no sé, pero como pero esta Oli tendencia... No está tan... Ajá, como un poquito, que tiene una tendencia un poco como si a esta parte como chiquita, ¿no? Como de ser cuidado, como lo podemos ver en mujeres o en hombres que hablan o de repente en el consultorio llega alguien o que te hablan así, chiqui, ¿no? O que hablan todo en diminutivos, ¿no? Como, lo pueden, fíjate que eso ahorita un poquito más a humillación. Viene más de un poquito, sí, pero transferenciota. Para que sea grandota, por favor. Sí, que sea grandota la transferencia, porfi. Así es. Sí. Pues pasemos a nuestras referencias audiovisuales para dejar hasta acá esta primera parte, ¿no? Y pasaremos a la segunda. Yo les tengo una que acabamos de ver hoy mismo. Okay. Es un documental sobre la vida de Anna Nicole Smith, que si ustedes ubican, fue una modelo muy famosa en los 90s. Fue la modelo, una de las caras más famosas de Guess, ¿no? Junto con Claudia Schiffer en la década de los 90s. Obviamente todos los oldies saben de qué les estoy hablando. Y fue una playmate muy famosa, fue la playmate favorita de Hugh Hefner en su momento, en esa década. Y justo acabamos de ver un documental que está en Netflix sobre su vida y su muerte que se llama Tú no me conoces, ¿no? Lo que vemos es justo una rubia, tejana, voluptuosísima, súper sexy, súper muy al estilo Marilyn Monroe, ¿no? Abandonada por el papá, ¿no? Ni siquiera lo conoce, lo ve por primera vez a los 24 años de edad, ¿no? Entonces, y porque ella lo busca y además genera en su cabeza esta fantasía de, es que mi papá me está buscando, ¿no? Mi papá quiere saber de mí y en realidad pues eso no era verdad. Así como no les quiero spoiler, pero pues el papá aparece, se conocen y luego vuelve a desaparecer para siempre. O sea, doble abandono en la vida. La mujer vive un abandono tras otro y justo pese a que es una rubia súper voluptuosa, súper sensual, conejita de Playboy, etcétera. Todo lo que vemos, todo el documental es ella expresándose así, ¿no? Incluso cuando conoce al papá, lo abraza y le dice su como... voz está cañón. Y lo abraza y le dice, te extrañé tanto, papi, ¿no? O sea, estamos hablando de eso, o sea, como de la playmate del año, ¿no? De X año, no sé, del 90 y something, ¿no? Abrazando a su papá con dos coletitas, porque literal el día que lo conoce trae una blusa súper transparente, las boobies así gigantescas y dos coletitas, y lo abraza y dice, papi, te extrañé y él es mi papi, ¿no? Y dice, he's my daddy and my baby brother, porque el papá iba con el medio hermano, ¿no? De ella, que tampoco conoce, porque el papá obviamente se largó, se volvió a casar, le valió madre la vida, y dice, así los presenta como, he's my daddy and my baby brother, ¿no? Súper en una parte que se vuelve muy dependiente de las relaciones con otras personas. Hay un punto en el documental donde se explica que ella tenía un novio por noche. O sea, cada vez que salía tenía un novio y un novio nuevo y tenía que presumirlo ante los medios. Y además durante muchísimos años tuvo una relación lésbica con... ¿Cómo se llamaba la chava? Ya se me olvidó. Empezaba con M. Ya me acordaré. Y tuvo una relación, relación lésbica de muchísimos años con esta chica, ¿no? Y después viene esta dependencia de las sustancias, los analgésicos, ¿no? O sea, como que la dependencia de esta mujer va de un lado al otro a partir de este abandono paterno absoluto, tajante, multiplicado además, ¿no? Así una y otra vez. Y bueno, su vida súper trágica porque como ella... muy en la línea de Pamela Anderson, ¿no? Muy también, ¿no? Que también su vocecita, sí, yo no sé qué tiene como las rubias tetonas que de pronto entran en este rollo de... ¿no? Daddy así que issues. todo, güey. Sí, daddy issues. Sí, porque Marilyn Monroe cumple con esa parte también, ¿no? Es que justo creo que la herida de abandono, o sea, hablando de las mujeres, es así como coloquialmente los daddy issues. Sí, o sea, de hecho, mi ejemplo va sobre esa línea también, que es casi
de Euphoria. Güey, no. No, o sea, es el ejemplo. es no. el ejemplo. El Sí. ejemplo, o sea, justo esta güera despampanante, o sea, que me llama mucho la atención que en este como tipo de herida, la contradicción entre la sobresexualidad, Sí, la hipersexualización. la hipersexualización, perdón, y lo infantil, Ajá. ¿no? Sí, que o sea, dices, como güey, en una onda ¿por? muy histriónica, Ajá. como, pero pues lo mismo, ¿no? Sí. Con esta mujer en la serie vemos que su papá literal un día salió por cigarros y nunca volvió, ¿no? Porque tenía un problema como de apuestas y de sustancias, etcétera. Y pues ella se vuelve dependiente de absolutamente todas sus relaciones. Tiene una relación súper tóxica con su mejor amiga, que así de la cual es súper dependiente y absorbe muchísimas características de personalidad. Necesita su aprobación para todo. Súper fusional. No, exacto, Sí. no se mega duper fusiona. Tan se fusiona que acaba andando con el exnovio de la mejor amiga, que además es un güey súper violento, maltratador, humillante. Ay, pero guapísimo. Guapísimo. Guau, Es que está bien ¿no? guapo. Pero, o sea, esa no es lo está bien importante. pero guapo. justo, o sea, ella tiene esta Está bien fantasía guapo. de voy a estar con el güey guapo, que es el quarterback del equipo de Ajá, fútbol, sí, que me sí, va sí. a proteger, que me Y va a que dar nunca me va a popularidad, dejar. que Ajá. nunca me va a dejar, bla, bla. Pero pues cómo la maltrata, güey. Sí, cañón. ¿No? Sí. Aguantando experiencias de maltrato y de humillación terribles, Ajá. ¿no? Sí, ¿no? sí. Apenas hablaba con una paciente que nos escucha de esta serie, todo lo deteriorativo, ¿no? O sea, porque tiene formas muy deterioradas y esa es una forma de Sí, dependencia sí, o de sí, herida sí, de sí. abandono, pero en niveles de mucho deterioro, o sea, donde Sí. llegan a hacer unas cosas. Y que tiene que estar como checando el vínculo todo el tiempo Ajá, y ajá. Sí. buscando señales de abandono Sí, o pruebas de amor, ¿no? Sí, o Entre dando pruebas comillas. de amor así como muy, muy imaginarias, porque justo en ese caso que Juan conoce, esta amiga que me reclamó por abandonarla, se vestía como yo, se peinaba como yo, hablaba como yo, o sea, tenía como era como un copy-paste, así, literal. Hubo una situación en la que el chico que me tenía el cabello en aquel entonces me dijo, oye, llegó tu amiga y me dijo, quiero el color de Betsa y el corte de Betsa. O sea, así, y yo, ¿what? Y yo no lo había mirado, diría Juan, hasta que alguien me lo retroalimentó. Y después dije, no, o sea, no es que yo sea un ícono de estilo, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente se fusiona. O sea, es un Ajá. asunto de tú y yo somos una misma, nos vemos igual, hablamos Ajá. igual, nos reflejamos igual, entonces nunca me puedes dejar. Ándale. ¿No? Porque soy parte de ti ahora. Ajá. Yo creo que conmigo nadie se ha fusionado tú. O sea, no he visto ¿O a no nadie te has de dado Poncho. cuenta, Juan? Porque eres un poco distraído, la verdad. Así como Güey, yo Y como sí. JP de Poncho, así. Llega un día de Poncho. Yo sí he tenido esa experiencia, pero en la universidad Ujú. había una compañera que justo, o sea, mi mejor amigo me lo decía como de, güey, neta, ¿no te fijas que se está empezando a vestir como tú, habla como tú? O sea, y yo le decía, no, güey, o sea, no. Hasta que un día, o sea, fui a cortarme y pintarme el pelo y como a los 2 días ella llegó con el mismo color de pelo y con o sea, y fue como de, ¿Y qué sienten? Güey, que a mí me da muy raro, paranoia. güey. Sí. O sea, sí. O sea, porque no es como que o sea, si por decir mi lado antisocial Ajá. y sádico estuviera más acá, Ujú. sería como de, güey, ¿qué poder tengo sobre esta Ujú. persona? Ujú. Pero no tuve esa sensación, güey. Ujú. Me dio como qué ansiedad. Ujú. Sí, O sí, sea, como sí, paranoia. sí. Ya. Porque aparte luego cuando uno, ¿verdad? Ahí trae sus pedos con su autenticidad, ¿no? Cuando Ajá. dices, güey, a mí me ha costado tanto trabajo ser como soy. Ah, sí, ¿Por sí. qué me van a Ay, hacer copy-paste? Yo me sentiría halagado. Yo así, si de Porque repente veo a alguien de porque Poncho, así, o de repente alguien que puede mirar, o alguien que Sí, que dice yo algo diría, como ay, tú". qué halago. Yo. No, a mí me da paranoia. Ajá, ajá. A mí me entra el como de, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Qué estás tratando de hacer? Ajá. Ya. ¿No? Me Sí, estás a mí queriendo me volver da loca, más ¿verdad? como Paranoia. para Sí, como, ajá. me estás Ya. tratando de volver loca o qué quieres o por qué me Ajá. estás tratando de manipular con tu apariencia similar a la mía. Sí, Ajá. Ya. Sí, no sé, yo porque loca, ya sabes. O sea, siento que ahorita a lo mejor una Marta más integrada o así sería como de, ay, está chistoso, está Está cagado. chistoso. ¿Qué necesidad ¿No? de estar cubriendo Pero- esta persona? Ajá, No, exacto. ay, no, yo no puedo, no, pero no. la Marta de ese momento fue así como de, ¿qué está pasando? Ajá. ¿Qué ansiedad? No, Ya. sí. La Betsa sí. de este momento que es más integrada se sentaría con la persona y le diría, a ver, no tenemos 16 años. Ajá. Somos amigas, cada persona tiene su identidad. Tú puedes ser como tú eres y está Ajá. bien, ¿no? Ajá. No hay necesidad de que nos fusionemos, ¿no? Ajá. O sea, y eso ya lo pasamos en la Ajá. secundaria y la prepa, ahora ya no hay necesidad. Tenemos Ajá. más de 30 años, no mames. ¿no? Pues es que sí me pasaba, digo, pero no creo que sea herida de abandono propiamente la mía, pero algo que sí noté cuando me estaba supervisando Ujú. en algunos videos, o sea, en la maestría, digo, estoy pauleando
durísimo. O sea, como de repente me escuchaba y yo decía, estoy viendo a Paula dar terapia, ¿qué pedo? Y yo no me daba cuenta, ¿no? O sea, porque le agarré algunos modos del proceso. Sí, te entiendo perfecto porque Paula es mi terapeuta. Sí, cañón. Oigan, mi recomendación, ando un poco musical, entonces mi recomendación va a ser de Los Miserables, Eponine. La que canta On My Own, justamente, que es como una oda. Güey, sí, qué bonito. Así bajo la lluvia, como en me siento sola y como yo sé que esta persona se va a ir y siempre se va a ir con alguien más, ¿no? O sea, creo que es una combinación de rechazo, abandono, pero sí, Eponine, o sea, justamente cumple como con todo, ¿no? Esta parte aniñada, pedo con el papá, ¿no? Papá completamente ausente porque es Master of the House. Y como esta, como siempre búsqueda de, y al final, señores, muere sola, ¿no? Sí. O sea, y nadie la vio al final. Y les quiero dar una recomendación, sobre todo para quien esté en Ciudad de México y nos escucha de Ciudad de México, una obra que me parece importante de ver, que me parece súper relevante y que habla mucho de la herida de rechazo y cómo la trasciende es Todo el mundo habla de Jamie. Todo el mundo habla de Jamie, es de un chico que justamente decide que, o sea, pertenece y no pertenece, como la de rechazo, y quiere en algún momento, o sea, él quiere dedicarse al drag. Y entonces decide que va a ir al baile de secundaria de drag y todo lo que pasa alrededor, el apoyo que le da la mamá, ya quiero llorar. O sea, es que el apoyo que le da la mamá está bien bonito y aún así, como todas las dificultades que aún con el apoyo de la mamá tiene, y el rechazo del papá y el dolor del rechazo del padre. Entonces, esa también, Todo el mundo habla de Jamie, está espectacular. Vayan a verla. Está en Ciudad de México. Es una obra musical. Ya sí. Y entiendes muy bien herida de rechazo desde ahí. Muy bien. Muy bien, pues llegamos al final de nuestra primera parte del primer episodio del final de temporada. Más que nada. Así todo bien. 1.1.2, porque cuando uno es TOC hace ese tipo de distinciones, ¿verdad? Y pues, ¿dónde nos siguen? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde nos pueden encontrar? Juana, ¿dónde te encuentran? A mí me pueden encontrar en Instagram como Juan-Aguil, en Facebook, en mi cuenta personal como Juan Aguilar, y en Twitter como @NutrisiCjuan. Ya también contesta en Twitter, Juan. Sí, no, sí contesto. Ya si lo tuitean, ya contestas. Sí, por eso digo que ahora sí ya, porque antes ni te metías casi. No, sí, pero ahorita ya contesto, ya interactúo. Y también me pueden seguir en TikTok como @JuanAguilar423. No soy spam. No soy spam. Marta, ¿dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como @psicomf con P de papá al principio. Ok, y recuerden, bueno, a mí ya iba a echar el comercial y no me promociono. A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como @psicobetsa. Recuerden que nos ilustra @camusaltamirano y nos produce @miclanstudios con @JohnnyColors, que también pueden encontrar en Twitter y en Instagram. Y si mis compañeros me permiten, me voy a echar otro comercial. Por favor. Y es que justo este viernes 26 de mayo, precisamente con los colegas que nos escuchan, voy a dar un taller de cómo organizar tu tiempo para tener agenda llena y vivir de tus consultas, porque si algo sabemos hacer es atascarnos de consultas. Justo. Sí, y aparte, o sea, si alguien sabe cómo hacer eso, es Betsa. O sea, dije, lo veía yo como una debilidad, ahora voy a convertirlo en una virtud. Ahora lo voy a capitalizar. Voy a capitalizar mi adicción al trabajo. Entonces, viernes 26 voy a dar ese taller, es en línea, así que donde nos escuchen se pueden inscribir. Ahí en mis redes subo el cartelito, o al teléfono o al Instagram de Plenia, ahí se pueden inscribir. Entonces, y aparte que seguro está estructurado, porque por supuesto, justo que, o sea, seguramente hiciste un how to do. Sí, claro. Por supuesto, hice un sistematizado de qué tipo de terapeuta quieres ser, qué horarios de trabajo te funcionan, cuánto quieres ganar, cuál es tu punto de equilibrio económico. O sea, todo eso para que, ya saben, yo así, porque soy muy adicta a trabajar, pero también soy muy toqui y estructuro todo. Yo debería tomarlo, güey. ¿Sabes qué? Y Roberto así de punto de equilibrio y el tema como de finanzas, porque esos temas sí lo tengo un poco. Hay un compendio de finanzas personales en ese taller. Vamos. Vaya. Sí, entonces pues, escúchenos en el próximo episodio. Las próximas 3 heridas primarias están en nuestra 1.2 parte 2 del final de temporada. Final de temporada. Adiós. Cuídense mucho, bebés. Adiós.